Parecía que esta vez sí, que esta vez el paripé de los separatistas de Junts iba en serio, pero a la primera de cambio demostraron que no. Ni reunión en Perpiñán, ni rueda de prensa inminente para anunciar que la ruptura era real, ni siquiera un "eres un hipócrita" de Míriam Nogueras a Pedro Sánchez 24 horas antes del día clave. Nada fue real. Junts anunció a bombo y platillo la ruptura de gobierno como quien decide contar a través de las redes sociales la ruptura con su novio tras 2 años de relación, pero está claro que nos hemos perdido el capítulo de la reconciliación. Ayer en el Congreso se votaba una enmienda presentada por el Partido Popular para alargar la vida útil de las centrales nucleares. La primera prueba de fuego para Pedro Sánchez, ya que su intención es cerrar todas antes de 2035. ¿Y Junts qué hizo? Pues tirar un salvavidas a un gobierno que parecía ya ahogado, al menos en esta materia. Bastó su abstención para que no saliese adelante. Una decisión difícil de entender si se tiene en cuenta esa mala relación con Pedro Sánchez, pero sobre todo que los de Carles Puigdemont están pidiendo una prórroga para las nucleares catalanas. Incomprensible. Un gobierno feliz al que, sin hacer nada o al menos nada público, en menos de 15 días han demostrado que sí, hay rencillas con los separatistas, pero que nada supone un problema. Si quedaba algún atisbo de duda sobre si Junts apoyaría una posible moción de censura, la votación de ayer despeja todas ellas. Junts no dejará caer a este gobierno. ¿Y los de Carles Puigdemont qué dicen? Pues que nada cambia, que la situación es insostenible y que Pedro Sánchez tiene que cambiar cuanto antes si no quiere ir a peor. De nuevo, dureza en sus palabras, pero esta vez Míriam Nogueras cuesta cada vez más creerse sus palabras y pensar que todo esto no ha sido más que un circo para hacerse ver y oír, y sobre todo en Cataluña, donde cada vez menos catalanes confían en ustedes. Pero no pueden olvidar que la maniobra de ayer solo demuestra que no son más que unos títeres manejados al antojo de Pedro Sánchez, al que ustedes salvan mientras que él les promete y no cumple nada. Un circo mediático con muchos payasos, pero cada vez menos público dispuesto a verlo. Muy buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos. Viernes 14 de noviembre, miramos el Santoral y felicitamos a Josep Pignatelli. Por delante 2 horas de programa en los que, como no podía ser de otra manera, vamos a seguir analizando esa supuesta ruptura de gobierno entre Junts y Pedro Sánchez y el Partido Socialista, pero que sin embargo ayer en la primera de cambio, como decíamos, pues no se produjo, sino que más bien los de Carles Puigdemont volvieron a salvar in extremis a Pedro Sánchez y a todo su gobierno. También hablaremos de la ministra Ana Redondo, la ministra de Igualdad, porque ayer tuvo un pequeño enfrentamiento, en unos minutos lo veremos, con una presidenta de la asociación que defiende a las víctimas de violencia de género, que les vino a decir, bueno, pues que más que nunca se sienten completamente abandonadas. Hablaremos también de esos supuestos sobres, de esa caja B del Partido Socialista, porque ayer en el Tribunal Supremo declararon de nuevo 2 personas claves en toda esta investigación y demás temas que rodean esa corrupción de Pedro Sánchez. Pero antes, como siempre, vamos a comenzar saludando a las personas que me acompañan en el día de hoy aquí, y como siempre, pues comenzamos sin perder la costumbre con Josep María Francas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, pues estoy un poco desituado, o sea, necesito unos segundos para digerir el magnífico editorial que acabas de lanzar al inicio del programa, vamos, porque realmente has arrasado. Ayer me dejaste tu cao y hoy ha sido mi momento. Has sacado la artillería. Y además hoy voy a sacar más artillería, pero en ese caso favorable, porque viendo a José Ramón Riera, me he acordado de que era una voz que clamaba en el desierto, sobre que las informaciones económicas que España lanzaba a Europa, pues distaban mucho de la realidad y en fin, por eso ha sido atacado él y otros que se han apuntado a la misma idea. Y resulta que hoy hay un follón montado sobre Nadia Calviño, que después de publicar un libro que se llama 2000 días en el gobierno, pues resulta que ahí dice que ha ayudado al INE a elevar las cifras de la economía española. Y cuando uno busca, intentando no ser exhaustivo, porque para eso está Riera y sus amigos, ¿no? Pero las cifras son, por ejemplo, el PIB del 21, 22, 23, o sea, elevar el PIB del 21, 22, 23. Y después lo de que ha ayudado, mirando la prensa de ayer y hoy, uno empieza a ver qué quiere decir ayudado. Y ayudado quiere decir, pues, abroncar
no sé si extorsionar, esto ya no sé, porque como es un delito, diríamos, abroncar, forzar, poner nervioso, estar encima, acosar a funcionarios para que hicieran esto, en algún caso con una dimisión para prever un cese clave de la persona que dirigía el INE. O sea, es una manera de ayudar muy peculiar. Entonces, con eso, primero, se rompe la independencia del INE. Segundo, que es importante, se saltan las instrucciones comunitarias. Tercero, se carga la reputación del INE, del Ministerio de Economía, del Gobierno de España y, por tanto, de España. Y, por último, se deja claro que Sánchez todo lo que toca lo estropea, porque en su momento puso de ministros a gente que no era mala profesionalmente y han acabado siendo un desastre. Pondré un ejemplo más, Marlaska, por poner un ejemplo, ¿no? Pero se podrían poner más, ¿eh? Hay más. Ayer en El Gato salieron varios nombres, ¿no? Todo eso es negativo, pero si a esta persona no le pasa nada, que hoy por hoy no le ha pasado nada, y puede seguir presidiendo el BEI, es mucho más negativo, porque quiere decir que los políticos no solamente se estropean en el cargo, sino que además son irresponsables de cualquier cosa que hagan y nadie les pide cuentas del resto de compañeros, porque probablemente hay que suponer que se comportan muy parecido todos. También nos acompañan en la mañana de hoy José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Y Miguel Ángel Gómez, bienvenido. Buenos días, bien hallado. Y ahora sí, vamos a comenzar, pues viendo ese enfrentamiento que ayer tuvo la ministra Ana Redondo. Recordamos que esta misma semana se volvieron a notificar fallos en esas pulseras antimaltratos. Ayer estaba dando explicaciones en la calle, en un típico canutazo que se mantiene en un encuentro con los periodistas, la ministra Ana Redondo, y apareció la presidenta de una de las asociaciones de víctimas de violencia de género. Este fue el momento. Es usted una cómplice de los maltratadores. Usted está... Los mismos policías dijeron que no se había producido el protocolo. ¿Estuvo usted allí? Hombre, Yo estuve allí. Me lo han dicho. Yo Usted pudo dónde está. Hable usted con las víctimas. Hable usted con las víctimas. He hablado. Hablamos con las víctimas y hablamos con las empresas. Y en todo momento... Es usted una cómplice de los maltratadores. Usted está... La propia ministra niegue las palabras de una presidenta, de una representante de todas esas víctimas que sí que sufren. Se demostró hace un año con ese escándalo de las pulseras. Parece que esta semana también se han vuelto a quedar desprotegidas y aún así la ministra reitera la palabra y pone en duda la palabra de una representante, una presidenta de una asociación de mujeres de violencia de género. ¿Qué quieres que te diga, Natalia? Que esto es lo que está pasando todos los días. Tenemos un gobierno en el que cualquiera de los ministros es capaz de ocultar lo que sea necesario y suficiente para que no se vea la nefasta gestión que están realizando. La ministra es un caso concreto y claro de que, sabiendo que estaban teniendo problemas con la decisión que tomaron del cambio del modelo de pulseras, sabiendo que además el modelo funcionaba muy bien a través de una empresa española, se traslada a otra empresa, que utiliza otra tecnología y que no es capaz de comunicar las dos tecnologías entre sí, y de pronto empiezan además a detectar que, claro, que no dan los resultados que quieren. En lugar de inmediatamente tomar acción para sustituir el producto que no funciona por un producto que sí que funcione, no, lo primero lo ocultan y luego ya lo niegan. Y tercero, pues ahora ya vamos a ver qué es lo que podemos hacer para que esto no suceda. Esta, la demostración palpable de que estamos rodeados de completos incompetentes, inútiles, que sí, que han llegado al poder por su posición política, pero que no saben lo que se llevan entre manos. O sea, tenemos un problema muy serio. Es decir, todos los ministros, a excepción de muy poquitos, son una completo banda de inútiles, desde la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, desde la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, y siguiendo a partir de ahí por cualquiera al que toques, el ministro de Industria, el señor y Turismo, el señor Jordi Hereu, de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a día 31 de diciembre le quedaban 5.000 millones de euros pendientes de usar de los 43.000 que había, y ha habido que quitárselos porque si no se perdían. Es decir, oiga, Industria, ministro de Industria, oiga, ¿no ha sido usted capaz de hacer proyectos con las empresas industriales españoles por valor de 5.000 millones de euros para mejorar nuestros
nuestros sistemas de producción, de productividad, etc. No, son auténticos inútiles. Ministra de Vivienda, por favor, pero vamos a ver, teniendo 2.500 millones de euros libres a su disposición para promover proyectos de construcción de vivienda, se los han tenido que quitar porque si no se perdían. Y así podemos seguir, ministro, ciencia e innovación, 1.000 millones, universidades, 800 millones, como si la ciencia y la innovación no fuese una de las cosas más importantes para utilizar los fondos europeos. Universidades, como si no fuese... No, pues a todos estos que te estoy nombrando, es decir, además de la ministra, es decir, de la que estamos hablando, son todos una panda de inútiles e incompetentes. Han tenido que retirarles en Consejo de Ministros, en total 7.500 millones, porque si no se los retiraban, los teníamos que devolver a la Unión Europea, acogiéndose a una reglita que hay, es decir, con la Unión Europea. Al retirarlos y recolocarlos en nuevos ministerios, es decir, no se han perdido 7.500 millones. Oiga, pero perdón, ¿Y a qué ministerios eficaces los han mandado? No, los están repartiendo ahora a ministerios no eficaces. Porque no eficaces. Pero bueno, porque los que no son tontos son malos. No, por ejemplo, a digitalización también han quitado otros 2.000 millones. Es que es una locura, es una auténtica barbaridad. ¿Ni regalando ordenadores gastaban? No, es que es increíble, Miguel Ángel, por volver a ese vídeo que estábamos viendo, ese enfrentamiento entre la ministra de Igualdad y esta presidenta de la asociación, lo comentábamos antes del programa, llama la atención un tanto esperpéntico. Yo, en este caso que es triste, por las víctimas que están detrás de este problema, lo que me temo, y se puede producir, yo entiendo que soy muy pesimista, o así no sería nada extraño que esto diese lugar tan temprano a una desgracia, de que una víctima fuese atacada por no tener la seguridad del sistema, o incluso que resultase muerta, porque estas víctimas están acusadas de muerte. Pues a mí no me extrañaría que esta miserable ministra saliese y dijera, ¿solo se ha muerto una? No me extrañaría nada en absoluto. Porque estamos en un gobierno de este tipo y bueno, se ha comentado aquí de que son inútiles y son ineficaces. No, el problema es que ellos son inútiles y ineficaces y para que nadie se les suba a la chepa se rodean de inútiles e ineficaces. Con lo cual, al final tenemos un gobierno que no funciona a la cabeza ni no funciona alrededor. Yo siempre me acuerdo en mi última etapa de funcionario, igual que cuando yo llegué, tiempo del OCDE, decía, mira, ese fulanito es el enchufado de Menganito y ese es un inútil que ni tiene ni trabaja. Cuando yo volví, al cabo del tiempo, lo que decíamos, mira, ese es el que trabaja de aquí. Los demás eran los inútiles y los enchufados. Bueno, pues eso se paga. Y luego, si encima tenemos miserables que no se preocupan realmente de la gente, sino de las estadísticas, de la noticia, de la propaganda, pues suceden cosas como estas. Lo están viendo en sus pantallas esa última hora que nos acaba de llegar y es que el juez procesa a Íñigo Errejón por presunta agresión sexual a Elisa Moglia. El magistrado Adolfo Carretero ha acordado este mismo viernes procesar al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz, según el auto dictado por el juzgado de instrucción. En el documento judicial dejan patentes que se consideran que existen indicios suficientes para atribuir al exdirigente político la comisión de una agresión sexual, lo que abre la vía para que el proceso continúe su curso. No se habían pronunciado todavía y el juez abre ese proceso para juzgar, para intentar investigar y esclarecer todos esos hechos que la actriz Elisa Moglia habría denunciado y que señalarían directamente, como decíamos, al exdiputado por una presunta agresión sexual. ¿Nos sorprende o no nos sorprende, Francas? No me sorprende nada. Es el procedimiento que hay que llevar a cabo. Sí, y ayer alguna radio entrevistó a otro medio afectado de esto, que era el señor Monedero, porque se ha vuelto a incorporar a la universidad y también salió, o sea, bueno, no sé, en general la gente normal no se acusa de estas cosas. Me parece a mí, vamos. A la gente honrada no. No hay ningún acusado. No sé si normal o no, pero a la honrada no. Quiero decir que lo que trascendió del caso de Errejón es que podía ser una denuncia falsa, lo cual era una posibilidad, que él y sus colegas habían negado toda la vida de que existieran. Cuando preguntas a la policía te dicen que pueden llegar a ser solamente un 70%, más o menos,
de las que se producen, falsas, ¿eh? Es decir, que abogados, algunos por cierto muy conocidos, muy de renombre feminista, aconsejan frente a un divorcio que la mujer haga dos cosas inmediatamente, que es denunciar al que quiere que sea su exmarido de algo violento, sea verbal, intelectual, lo que sea, y abandono del hogar cuando lo han echado, porque así ya, diríamos, vas a la discusión con un poco de ventajas, etcétera. O sea que todo este ganado pues es alucinante. Probablemente las mujeres les van a hacer un monumento, pero en el fondo del mar, porque vivían mucho más tranquilas antes de que nacieran toda esta panda de defensores del ser débil, que para ellos debe ser muy débil, que es la mujer a la cual hay que tomar el pelo. Comentabas, otro de los señalados, Monedero, que ha vuelto recientemente a dar clases en la universidad, sin embargo, vuelve rodeado de críticas porque incluso los alumnos han vuelto a presentar escritos ante la universidad de que hasta que esta investigación no se cierre, hasta que todo no se esclarezca, no quieren que él esté de profesor y sin embargo... Parece normal eso, ¿no? Porque, a ver, los comportamientos de Monedero, yo no sé si son muy exquisitos, pero yo he visto pegarle patadas a un periodista, alguna que otra cosa a un periodista que no recuerdo ahora, algún manotazo, no sé si a una cámara o un micro, no sé qué, y según comentaban en la universidad, algún tipo de insinuaciones de acercarse a los baños que no debía o que alguien se acercara con él. Esas cosas no suelen ser excepcionales, quiero decir que el que actúa así, es así, porque el obrar sigue al ser, como bien explicaron los filósofos, ya los griegos, por si esos no han estudiado mucho, los griegos ya explicaban eso, ¿no? Operatur sequitur esse, el obrar sigue al ser. Entonces, cuando uno es así, se acaba manifestando en serie de mil cosas. Probablemente las mujeres incluso lo notáis en la mirada. Probablemente. Yo, como no soy mujer, no lo sé. Sí, sé que solemos tener esos sextos a mí no me sentidos. desea ni su padre, o sea que este problema no... Comentábamos hablando de la ministra de Igualdad, vamos a pasar a otro ministerio, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, porque ayer les anunciábamos que habían decidido ese confinamiento en toda España de esas aves de corral. Pues bien, el ministro Planas ha salido a decir con un mensaje de completa tranquilidad, pero no tan tranquilo es el mensaje que ha lanzado para nuestros bolsillos, porque dice que el aumento del precio de los huevos no tiene nada que ver con la gripe aviar. Escuchen. Por tanto, también aquí quiero dar un mensaje de tranquilidad y de serenidad. La evolución de los precios en el mercado de los huevos no viene de ahora, no es en relación con estas incidencias de sanidad animal, sino que se ha venido produciendo desde el año 2021 de forma progresiva. Igual ha ocurrido, e incluso con cifras superiores, en otros países de la Unión Europea. Unas declaraciones que sí que chocan con el mensaje que ayer un experto que entró en nuestro programa nos explicaba, que es obvio que el precio del huevo suba cuando las restricciones son mayores, cuando se han tenido que sacrificar a más de 2 millones de gallinas. ¿Contrarresta un poco? ¿O nos viene a decir el ministro que lo peor está por llegar porque esta subida no tiene nada que ver con la gripe aviar y tenemos que prepararnos? Que no tiene, el problema es que no tienen ni idea. O sea, otro ministro que está ocupando un ministerio... Pero ese, por ejemplo, todo el mundo, por ejemplo, Enrique Calvet, que ha coincidido con él en Europa, decía que era un tío profesionalmente muy con prestigio, vamos. Sí, Y en cambio, o sea, es otro que se ha ido, no sé si se puede decir, al carajo directamente. Cuando estoy preguntando a galináceos, o sea, a gente que vive de las galinas, que seguramente tiene un nombre más técnico y más bonito que este, te dicen muchas cosas. Una que te dicen es, por ejemplo, que la mayoría de gente que vive de eso hace tiempo que había optado esas medidas. Nunca esperan a que el ministerio te diga eso, porque como las aves que van arriba no van por el ministerio, sino que van por libre, entonces si esperas a que el ministro hable vas bien arreglado. Con lo cual esto ya estaba hecho. Y a mí me chocó mucho la frase que dijo el ministro, como única cosa, que estaría muy atento, no sé si dijo atento a otra cosa, a las subidas de precio de los lineales o de los intermediarios, que eran muy mala gente y subían los precios. Bueno, pues no sé qué quiere decir estar atento, pero como no vaya a todos los supermercados mañana, tarde y noche y lo vaya revisando, porque parece que ya han subido un 50%, o sea que no sé cuándo llegará a estar atento. No, vamos a ver, es decir, hay que recordar simplemente que hace escasamente un año esto ya pasó en Estados Unidos y el precio... $1 el huevo. Exacto, el precio pasó de más o menos $3-4 la docena a $12-14 la docena. ¿Por qué? Porque les pasaron este mismo tipo de problemas, tuvieron que matar a un montón de gallinas y es más, siguió subiendo posteriormente. ¿Por qué? Porque además no querían importar huevos de México,
México y por lo tanto hubo un momento determinado en que la escasez llegó hasta tal nivel, es decir, que solo se podía comprar una docena por hogar, una docena de huevos por hogar. En Estados Unidos, donde el desayuno con huevos revueltos, etcétera, a la semana, es decir, hubo un momento en que no solamente el precio estaba disparado, sino que la capacidad de suministros había colapsado. Se volvieron comunistas con los huevos, racionamiento. Exigieron a los Walmart, a todas las cadenas de distribución, a que solo se podía comprar un número determinado de huevos a la semana. Con lo cual, claro, ¿esto que nos puede pasar? Claro que nos puede pasar. Es decir, evidentemente, José María dice una cosa. Es decir, hay muchos de las granjas que han tomado ya la medida, pero eso no significa que en estos momentos se pueda llegar a vender el número suficiente. Es decir, los precios de qué funcionan entre la oferta y la demanda. Si la oferta disminuye y la demanda se mantiene, el precio sube. Si encima la demanda sube más que la oferta, todavía suben más los precios. Lo que tenemos que pensar es que los huevos se van a disparar de precio seguro en las próximas semanas. Llegará un momento en que esto se equilibrará, lo mismo que nos pasó con el aceite, que llegó a 50 euros o no sé, el litro, no me acuerdo exactamente. 12 euros, perdona. Se ha multiplicado por 4. Esto sea por la garrafa ya directamente. No, era la garrafa. La garrafa de 5 litros. Sí, cuando estaba la garrafa de 5 litros. Cuando estaba de oferta estaba a 50 euros. Exacto. Yo lo recuerdo. Yo le pagaba 50 euros. Sí. Entonces, esto va a pasar exactamente lo mismo, casi con toda seguridad, con los huevos, porque es que va a haber reducción de la producción, porque sobre todo las gallinas, es decir, que se criaban al exterior, las gallinas ponedoras... Que eran muy pocas, por cierto. Sí, pero o sea, eran los huevos más ricos los que, sí, pero que cuando será podías falso, los comprabas. O sea, la subida de precio será el 80% falsa. Sí, será provocada por alguien que quiere ganar más, porque las gallinas que están fuera, la mayoría son de uso doméstico. Es decir, que la gente no se paga a sí mismo los huevos. Si yo tengo 3 gallinas, no le pago 1 euro a la gallina. En momentos de este y en cambio los ecológicos, que están fuera, pues son la mínima parte. No sé si son el 80 y pico, estaban encerrados de toda la vida, y además no una encima de otra porque no caben, una al lado de otra con unos tamaños que la Unión Europea o España marcó, que también hizo que subieran los huevos una burrada, porque empezó, menos mal que no les dio 2 metros por gallina, porque entonces pagaríamos los huevos a precio de caviar. O sea, de huevos de centurión, de esturión. Vamos a irnos a publicidad, pero antes una última hora que también acabamos de conocer, y es ese registro que la UCO ha llevado a cabo en varias sedes de Acciona, tanto en Madrid, Bilbao y Sevilla. Recordamos que Acciona estaba en ese informe de la UCO nombrada en más de 200 ocasiones, en ese informe, como decíamos, de la Unidad Central del Operativo, que provocó la dimisión del exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán. La primera relación de Koldo García, Santos Cerdán y los dirigentes de esta empresa de Acciona sería esa posibles irregularidades en la adjudicación del túnel de Belate. Toda esta información se la vamos a ir ampliando a lo largo del programa de hoy, pero antes la primera pausa publicitaria. 12:26, seguimos aquí en directo dando caña y vamos a ampliar esa información que les decíamos justo antes de irnos a publicidad, y es ese registro que la UCO ha llevado a cabo en sedes de Acciona tanto de Madrid, Bilbao como de Sevilla. El origen de estos registros estarían en que Acciona habría aparecido en más de 200 veces en ese informe de la UCO que habría provocado la dimisión de Santos Cerdán. ¿Dónde estaría el origen de estas posibles irregularidades? Pues precisamente en esa relación que Koldo García, Santos Cerdán y dirigentes de Acciona habrían tenido a cabo para llevar ese túnel de Belate. Francas, decíamos durante publicidad que llegan demasiado tarde estos registros. A ver, Santos Cerdán creo que llega pronto, cumplirá 6 meses en cárcel. Fue a finales de junio más cuando o ingresó. menos, ¿no? Sí. Y Santos Cerdán ya salía el informe, tema de Acciona. El informe no se hizo la mañana que le metieron en la cárcel, ni se empezó a hacer aquel día, fue bastante antes. Pues podríamos estar hablando de cerca de 1 año probablemente. Hombre, si en 1 año no han tenido tiempo los de Acciona de arreglar los pocos desaguisados, si es que tenían, porque igual son santos varones y varonas y lo tienen todo perfecto, pero si en 1 año no han tenido tiempo, pues entonces es que merecen realmente un rapapolvo doble, esférico, sin más, ¿no?
ya también he dicho yo un comentario ácido de que eso va bien porque así si detienen a alguien por eso ya no tienes que encerrarlo preventivamente para que, con el peligro de que puedas destruir pruebas, porque ya estarían todas destruidas, con lo cual te ahorras, es una manera de ahorrarse problemas. Pues Mancho, en un año... Riera. Poco hay que añadir a lo que ha dicho José María Franco. Porque además eso que no hace la UCO lo hará por orden de un juez. Claro. La UCO por su cuenta no creo puede. No, creo que no puede. No puede. Creo que no puede. Entonces, es una unidad dependiente de los juzgados que le dice, busca. Policía judicial. Luego puedes pedir al juez que considere oportuno para la investigación realizar un tipo de actuaciones. Pero ni una sola hasta que el juez no... O sea, sin autorización judicial solo pueden entrar ante un delito flagrante de la policía. Y flagrante es muy flagrante. A ver, si Acciona era culpable, es decir, ha sido culpable o es culpable de lo que... de manipular, tergiversar, hacer lo que haga falta con el tema del túnel de Velate y pagó comisiones, me imagino que el rastro vendrá de datos que tiene ya la UCO y que entonces si hoy procede a esta investigación será porque ya tiene datos concretos y va a buscar determinado tema en concreto. Es decir, que ¿se ha podido destruir? Hombre, sí, pero si ya tienes una prueba de hecho fehaciente, como comentábamos fuera de micrófono, como contaba Miguel Ángel, los auditores, cuando van a mirar en una auditoría del tipo que sea, saben dónde tienen que buscar. Y si encima ya tienes, de alguna manera, la información donde tienes que buscar, esa información, si está desde el entorno, desde el punto de vista de la contabilidad, yo soy el van profano, a encontrar cosas. Porque vosotros dos sois más o menos expertos en la materia de alguna u otra manera. No en hacer pufos, sino en analizar los temas. Para aclarar, para que no tengamos problemas después con la gente. Nunca se Has hecho sabe. bien, no hacer pufos. Entonces, si yo lo que quiero hacer es un super pufo contigo sobre no sé qué, ya es muy difícil que yo ya lo plasme en algún sitio. O sea, probablemente no lo plasmaré en ningún sitio y ya usaré a algún técnico que sepa cómo no plasmarlo en ningún sitio. Porque hay que ser merluzo para hacer de esto y además plasmarlo. Si además después resulta que empieza a salir a la luz pública esto, porque te tienen a ti haciendo no sé qué y tú dices que conmigo puedes haber hecho algo, pues entonces mandaré 7 más que revisen a ver, oye... José María, tienes toda la razón, pero tú piénsate una cosa. Si el túnel de Velate tenía que costar 30 y se infló la cifra a 40, por poner algo, y esos 10 que se infló era para repartir de alguna manera, el reparto tiene que haber salido de algún sitio. Bien en facturas emitidas por alguien, bien en no sé qué. Entonces, me imagino que lo que la UCO va a buscar ahora son ya esos datos de... Y digo, estoy hablando hipotéticamente, no recuerdo ahora los datos cuántos son, pero va a buscar esos 10, sí, que sabe que salieron 3 para no sé dónde, 1 para no sé qué. Entonces, va a ir a la búsqueda y captura de datos concretos. Ahora, si lo que pretende es encontrar un ordenador en el cual se encuentre esa información, o en un móvil o no sé qué, esos móviles ya no existen, esos ordenadores desaparecieron y muchas de las pruebas se han tenido que poder destruir. Habrá hechos inexplicables, pero lo que no cabe ninguna duda es que si había que pagarles 10 a los usodichos, habrá un pago de 3 a las... habrá gastos inexplicables. O habrá gastos explicables, pero que demuestren... Pero poco explicables. Pero que demuestren que esa de Navarra, en la cual tenía Cerdán el 45% y que facturó no sé qué, tendrán que explicar cómo, por qué se le pagaron a esa... De hecho, vienen preguntar, porque si no, yo no me entero. Y ahí es donde yo creo que la UCO está yendo ahora a por las pruebas fehacientes de que se produjeron pagos, de que se produjeron transferencias, de que se produjeron talones o que se produjeron gastos, es decir, que ya sabe cuáles son. Y va a ir a mirar ahí al dedito. Hay un factor que juega a favor de la UCO y de cualquier investigador, que es la impunidad. La impunidad con la que se ha movido esta gente y otros anteriores, pero vamos a centrarnos en el partido sanchista, porque el Partido Socialista ya no existe. El Partido Sanchista se ha movido con total impunidad. Y cuando tú te mueves con total impunidad, empiezas a ser descuidado. Y al ser descuidado es más fácil que en un momento determinado, como no pasa nada, hagas algo que no debías de hacer e incluso lo reflejes, porque bueno, es más cómodo ponerlo aquí que todo el como Nadia Calviño en el libro. Parecido.
meter la pata, por decir una manera. Y eso yo pienso que va a jugar en favor de, bueno, va a jugar y seguro que ha jugado ya para la UCO en favor de poder detectar algunas cosas que algunas estarán bien, algunas estarán justificadas, pero otras habrá que justificarlas. Y sigo diciendo lo mismo, en cuanto haya un par de ellas que no están justificadas, eso desmonta el castillo de naipes. Esa es mi opinión y mi experiencia. Pues empiezas a tirar del hilo, empiezas a tirar del hilo, empiezas a tirar del hilo sale el ovillo. Veremos a ver en qué se queda todos estos registros, si encuentran o no lo que estaban buscando. Vamos a cambiar por completo de tema porque les vamos a ofrecer un titular que seguro que les deja a más de uno con la boca abierta. Y es que el planeta entero podría ser una batería gigante, y es que científicos han logrado pues conseguir energía a través de ese movimiento rotativo de la Tierra por primera vez. Un titular sorprendente, ahí lo están viendo, como el planeta entero podría ser esa gran batería y cómo científicos pues habrían llegado a ese hallazgo. Pero a nosotros nos surgen muchas dudas y por ello estamos con José Antonio Sáenz de Santamaría, geólogo, para intentarnos aclarar si es verdad, si no es verdad, si podría ser posible que la Tierra funcionase como una gran batería. Saludamos a José Antonio Sáenz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Podría ser verdad? ¿Podría ser que la Tierra ejerciese de una gran batería? La Tierra es una gran batería. El problema no es que la Tierra rota y que tenga energía cinética. El problema es transformar esa energía cinética en una energía eléctrica utilizable. De hecho, toda la energía eléctrica que producimos es porque algo se mueve dentro de un campo magnético y sabemos convertir ese movimiento en energía eléctrica. El problema es la tecnología, como siempre. Las tecnologías van muy por detrás de las teorías. Es decir, esto es verdad que la Tierra genera una energía cinética cuando se mueve, cuando rota, pero el transformar eso en energía eléctrica utilizable es un problema, y además es un problema importante que se resolverá dentro de mucho tiempo. Todavía no hemos resuelto la fusión nuclear y llevamos con esto 50 años, o sea que, como decimos los asturianos, eso mengua mucho al cocer. ¿Podemos decir entonces que este titular es una esperanza para un futuro más lejano que próximo? Yo no lo veré, si vamos a eso. Parte de esta investigación dicen que estos científicos habrían logrado obtener 17 microvoltios de electricidad. Eso es muy poco, pero por ser optimistas, sí que sería un primer paso. Es un primer paso, sin ninguna duda. El problema es desarrollarlo, porque fíjate que por nuestras líneas eléctricas circulan 400.000 voltios. O sea que microvoltios es una cantidad muy pequeñita, pero claro, por algo se empieza, pero desde luego tardará mucho en desarrollarse una tecnología que produzca energía eléctrica de forma económica y segura y con seguridad de suministro, que es la otra cosa que tiene que tener la energía eléctrica, seguridad de suministro, como se ha visto durante el apagón. No teníamos seguridad de suministro durante el apagón. No es algo nuevo esto que estos científicos nos quieren hacer ver, sino que desde hace 200 años se está intentando estudiar, se está intentando adentrar en esta materia y parece que no va a ser algo que quede aquí. No, claro, no, pero la investigación es lo que tiene. Al final, para obtener energía eléctrica tú tienes que girar una espira de cobre dentro de un campo magnético. ¿Cómo haces girar la espira? Pues depende, con turbinas de vapor, con una caída de una hidroeléctrica, con vapor en una nuclear, en fin, a vapor a alta presión, obviamente. Todas las formas de girar la espira dentro del campo magnético es lo que hay que hacer. Esta nueva forma de aprovechar la energía cinética para que una espira gire en un campo magnético, pues está bien, pero requiere mucho desarrollo tecnológico, que todavía no tenemos, obviamente. ¿Y cuál sería alguno de esas materias que faltan y que podrían hacer más viable esta teoría? Lo que falta es investigación tecnológica, es lo que falta. El ser humano siempre ha aprovechado, siempre hemos aprovechado las fuerzas de la naturaleza para usarlas a nuestro favor. La energía eólica, los molinos utilizan el viento por el mismo sistema, rotando las palas de un molino, se rota una espira dentro de un campo magnético y produce energía eléctrica. Pues esto es igual, hay que desarrollar una maquinaria que permita hacer esto a partir de la energía cinética de la Tierra. Llevará muchos años, sin ninguna duda. Pero llevarse a cabo está claro que sería un gran hallazgo, poder utilizar esa energía
para ser una gran batería? Por quedarnos con algo positivo, José Antonio, porque estamos viendo que los plazos, creo que nadie de aquí lo vamos a vivir en primera persona, pero para nuestros nietos... No lo vamos a ver ninguno, porque la tecnología tendrá que desarrollarse durante muchos años. Ya te digo que todavía estamos pendientes de la fusión nuclear, que sería el siguiente paso de la energía nuclear, de fisión, de romper átomos, a fusión, que es juntar átomos de hidrógeno. Pero todavía no hemos conseguido desarrollar esa tecnología. O sea que esto va en periodos muy largos, a partir de una idea teórica, que sí puede funcionar como tal idea teórica y se ha demostrado, pues ahora falta todo un desarrollo tecnológico que llevará muchos años para conseguir una nueva fuente de energía. José Antonio, aquí en la mesa conmigo tengo a Miguel Ángel Gómez, que tiene una pregunta, un comentario que hacerle. ¿Y el coste qué? ¿Cuánto costaría lograr? Claro, es que ese es el siguiente paso. No solo se trata de generar energía, se trata de generarla con un precio razonable y con una seguridad de suministro razonable. Claro, energía se puede generar de muchas maneras, pero el problema es que los costes no impliquen la no posibilidad de utilizarla. Claro, sí, sin duda. El problema del coste es importantísimo, claro. Pues José Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros y resolvernos estas dudas. La verdad que éramos demasiado optimistas con este titular, pero bueno, nos vamos a quedar con esa parte positiva. Muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Bueno, en Mesa se apuesta o no se apuesta porque llegamos a utilizar esa rotación de la Tierra como energía. Así a priori me parece que hay energías ahora mismo que no se usan, mucho más fáciles de usar, mucho más fáciles de implementar, mucho más baratas y que se están despreciando. Por ejemplo, España, la energía atómica. No, pero vamos a ver, seguramente se desarrollará antes un sistema rentable de fisión nuclear, antes de llegar a una situación de aprovechar la rotación de la Tierra, que es un imán, por tanto es energía magnética, de forma eficiente y de forma razonablemente económica, ¿no? Pero vamos. Aunque probablemente seguramente alguien nos diría que ya se usa la energía de la rotación de la Tierra, porque si la Tierra no rotara no habría ni viento, ni habría las exomarinas, con lo cual, indirectamente de la rotación de la Tierra sacamos casi todo. Es más, la rotación de la Tierra hace que el Sol no nos queme vivos en una zona. O sea que el titular es un poco pardillo, porque hace muchos años que usamos la energía de la rotación de la Tierra, porque sin rotación no habría nada. Esa energía quizás la consideramos más de forma indirecta y lo que vienen a decir aquí es coger directamente ese movimiento. Pero no me creo que directamente cojan nada, será también indirectamente de otras maneras. Bueno, es que no se puede enchufar, a la Tierra no le vas a enchufar por un enchufe, no vas a coger eso nada. Está claro, ¿no? Buscando un enchufe. Sí, no. Riera, ¿optimista o no optimista con esta materia? Vamos a ver, después de escuchar al experto, me da que van a pasar todavía décadas antes de que esto tenga alguna efectividad. Es decir, y como van a pasar décadas, pues hombre, pensar que esto va a servir en próximas generaciones, no sé si los nietos de mis nietos a lo mejor sí que lo disfrutan, pero no sé siquiera si mis nietos van a poder disfrutar de ese tipo de energía barata, es decir, que sería producir algo por el simplemente hecho de que la Tierra se mueve. Me da que es complicado, si todavía no hemos conseguido conseguir el tema de la fisión, pues cómo vamos, o sea, esto le queda, y además no hay que olvidarnos, es que esto tiene detrás mucho dinero que tiene que invertirse, mucho tiempo, mucho esfuerzo, que yo creo que quien lo puede hacer puede ser desde las universidades, pero desde luego desde el mundo de la empresa privada dudo que nadie en estos momentos vaya a meter un euro. Y según has explicado tú, por lo que invierte España en las universidades españolas, poco avanzaremos, ¿no? Y Europa, o sea, ni España ni Europa. Yo no chinos. sé, no sé qué pensáis vosotros, pero si hubiésemos hecho caso a los científicos, ahora mismo los coches no irían por la Tierra, irían volando ya. Muchas de las películas de ciencia ficción ya hemos superado los años que planteaban. Pero acabarán volando, ¿eh? O sea que esto tardará. ¿Lo veremos o no lo veremos? Esto tardará. Hombre, a ver, en el argumento que se está usando del tiempo hay una cosa que habría que matizar. El tiempo, nos comemos el tiempo exponencialmente, ¿eh? O sea, a veces, un pasito pequeño
si el paquete es una milésima parte del paso que hay que dar, no hay que multiplicar por 1000 el tiempo, porque después del primer paso el segundo es más rápido, el tercero es mucho más rápido, el cuarto es mucho más rápido. Sí, pero eso en todo pero de todas las lo que hay de la 17 humanidad. microvoltios, es decir, 17 suena... Sí, pero no hay que dividir 400.000 por 17 tantos años. ¿no? O sea, hay una cosa que hay cambios sustanciales en muchas de las tecnologías. En 10 años veremos de verdad circular los coches desatendidos, sin duda. No, pero eso ya lo hay. Por eso no, pero que los veremos de verdad de forma activa, eficiente y sin ningún tipo de conflicto. Es decir, ¿cuánto tardaremos en ver los coches volando? Pues yo creo que tardaremos bastante más. No, pero sí, sobre todo porque se la pegarían. Seguro. Hay una clara tendencia a utilizar lo que la Tierra nos proporciona. O sea, ahí tenemos Islandia. Islandia, más del 70% de su energía le viene de los volcanes. Está en un país que si no estarían helados completamente, ¿no? Esto evoluciona y evoluciona muy rápido. Otra cosa es que hay muchas cosas que son pura ciencia ficción. Yo en uno de los libros planteo dos temas precisamente para, uno, el problema que es la acumulación de la electricidad, que es el principal problema que hay ahora mismo. No podemos acumular, aunque creemos mucho, que es otro de los problemas que se generan de apagones, y luego el tema de que lo tenemos en España, como que si tuviésemos todos los coches eléctricos, de los cables, que es que los cables ahora mismo tienen una capacidad y aumentar esa capacidad no es fácil. Y sobre todo esa pregunta que realizabas, luego, Miguel Ángel, el tema económico. La pela. Es un economista, lo tiene muy claro. Tienes que conseguir, primero, que el consumo de energía que utilizas sea menor que la energía que produces, y eso no se produce en todos los casos, y luego que el coste de producir esa energía y distribuirla sea inferior de esa producción. Y ahora parece que el futuro inmediato son las minicentrales nucleares. Y fundamentalmente por un motivo, porque se necesita mucha electricidad y porque el futuro es la inteligencia artificial y necesita muchísima más y multiplicado por muchísimo más. Con lo cual, o se ponen centrales nucleares al lado de los centros de datos o no habrá centros de datos. Y el futuro va a la IA, pues nada. Ojo al dato que les voy a dar, porque en España se cierra 1 de cada 4 empresas que se crean y, de hecho, en la Comunidad madrileña se crean 11 empresas más al día que en Cataluña. Son datos que nos va a detallar mi compañero Javier López Rey. ¿Qué tal? Muy buenos días, cuéntanos. Hola Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, según el informe de demografía empresarial elaborado por la empresa Informa, en el pasado mes de octubre se crearon en España 11.476 empresas, lo que supone un aumento del 8,74% respecto al mismo mes en 2024. Si ampliamos la mirada al conjunto del año en el país, han nacido más de 105.000 empresas, un 5,49% más en comparación con el año anterior en estas alturas. En cuanto al capital invertido, solo en el mes de octubre la inversión mejoró respecto al año anterior en un 7,79%. Pero en el acumulado anual la inversión ha descendido un 6,27%, situándose por debajo de la registrada en el año 2024. La Comunidad de Madrid ha elevado la creación de empresas durante el último año y se posiciona en el podium en lo que se refiere a capacidad de emprendimiento. De hecho, 1 de cada 4 empresas que inicia su actividad en España lo hace en Madrid. Siguiendo este buen ritmo empresarial, Cataluña se mantiene como la segunda comunidad con mayor creación de empresas, representando 1 de cada 5 compañías que nacen en España. En los 10 primeros meses del año, Cataluña ha creado 3.155 empresas, menos que Madrid. Sin embargo, el capital invertido para su constitución es mayor. Solo en octubre Cataluña registró 101 millones de euros destinados a nuevas empresas. En conjunto, estos datos, que son procedentes del INE y del propio informe de la empresa Informa, reflejan cómo Madrid se consolida como líder en creación empresarial con 11 compañías más al día que Cataluña y cómo ambas regiones continúan siendo los principales motores de la actividad empresarial en España. Muchas gracias, Javier. Riera, cuéntanos, ¿cómo traducimos todos estos datos? Hombre, primero, muy buena y muy buena señal que se sigan creando empresas.
El problema es que, si acabamos de ver un dato que a mí es el que más me preocupa, dice 3.155 empresas, 101 millones de euros. Es decir, el capital que desembolsado por el número de empresas sigue siendo muy pequeño. Con lo cual, ese es el gran problema. Es decir, las empresas que nacen con un capital, lo habitual, de 3.000 euros para empezar su funcionamiento, como no consigan rápidamente, es decir, el conseguir aumentar esa cifra, bien, es decir, en el capital que les permite, es decir, generar negocio, bien en financiación a medio y largo plazo, porque si lo que consigues es una línea de financiación muy difícil de conseguir, de lo que se llama el working capital, el capital de trabajo, que es préstamos, es decir, a corto plazo, es decir, pólizas de crédito, es decir, el gran problema es que como al final del primer año no hayas conseguido generar una dinámica de negocio, esa empresa desaparece. Aquí la clave, es decir, es las ideas de emprendimiento tienen que ser, es decir, buenas, es decir, y eso es muy sano, y la generación de nuevos proyectos es sanísimo, pero lo que nos falta alrededor es el ecosistema que permita, es decir, que esas ideas buenas se desarrollen con capital de terceros, con lo que en Estados Unidos se llaman capital semilla, business angel, fondos, o sea, venture capital, capital de riesgo, y luego posteriormente ya fondos de inversión. Es decir, en lo que sucede en el ecosistema americano es que todo eso funciona a la perfección y hay dos grandes focos, es decir, dentro de los Estados Unidos. El estado de Massachusetts, Boston, y el estado de California, fundamentalmente la bahía de San Francisco. En España, el ecosistema alrededor, es decir, para proporcionar capital semilla, es prácticamente ridículo. Una de las cosas que decía el informe Draghi y que había que, es decir, haberlo hecho rápidamente extensivo y que recogió en la brújula de la competitividad el 29 de enero de este año, cuando presentó, es decir, Ursula von der Leyen su proyecto de brújula de la competitividad, es intentar que el ahorro que se produce en la Unión Europea, en lugar de migrar, es decir, una parte sustancial, es decir, que estaba migrando hacia Estados Unidos para inversión allí, es decir, se quedase en Europa, pero para eso lo que hay que hacer es una cosa que es clarísima. Es decir, primero, primar, es decir, el que la inversión se quede, primar que si pierdes el dinero, porque puede pasar que las inversiones sean fallidas, es decir, te lo puedas descontar en siguientes operaciones que no fallen, y sobre todo, es decir, desgravar el éxito de forma sustancial. Es decir, si tú dices, oiga, yo he metido 100.000 euros y dentro de 3 años saco 500.000, que esos 400.000 de beneficio, es decir, automáticamente no tengas que pagar el 25% en impuestos de sociedades, sino decir, oiga, no, es decir, esas primas, es decir, esa digamos, fiscalidad se reduzca de forma sustancial para motivar a seguir invirtiendo. Si lo que seguimos es pensando que aquí, cada vez que se genere un proyecto positivo y que genere mucho dinero, es decir, vas a pagarte, me voy a forrar a tu costa, lo que sucede es que me voy a Estados Unidos, me voy a la costa este, me voy a Boston, me voy a la costa oeste, me voy a San Francisco, coloco allí, invierto en los fondos de inversión, que a su vez invierten en los fondos, en los capital riesgo, que a su vez invierten en los business angels, que a su vez invierten en el capital semilla. Entonces, claro, el dinero va en donde más se prima la rentabilidad y menos se castiga la fiscalidad. Aquí no lo hemos entendido. Aquí von der Leyen lo explicó muy bien, qué es lo que tenía como concepto, que no era ni más ni menos lo que decía el informe Draghi, pero no ha hecho nada, absolutamente nada al respecto. O sea que seguimos exactamente igual. Después de leer el informe no sabía lo que decía. Has explicado muy bien una cosa, pero además de eso, el pobre desgraciado que empieza una empresa, antes no consiga pagar todos los peajes del Estado en cotizaciones sociales, en impuestos, en alquileres, en no sé qué, en tal, antes no haga esto, pues probablemente se hunda todo el dinero que ha metido. No tengas, o sea, o es una super idea brillantísima que forma parte más del milagro que de lo normal, o lo mejor que puede hacer es el que tenga una idea, que salga por piernas
a ponerla en otro sitio donde al menos no le machaque el estrés. Es que es lo que has dicho tú, pero ya de entrada. Es que no es que espere que de 100 pases a 500, sino que antes de que levantes la cabeza ya te la han cortado, ¿eh? Y entonces, claro, el primer día que tienes que pagar ya 300 euros de, ¿cómo se llama esto? De lo que pagan los autónomos, ¿no? Sí, seguridad social. Pues ya 300 euros más el alquiler, más la línea telefónica, más no sé qué, o empiezas un tinglao que da 4 o 5 mil euros al mes, ¿eh? o ya no puedes ni salir el primer día. Y como se te ocurra fichar a alguien porque ya tienes 3 o 4 mil euros al mes, pues ya se te han acabado los euros el mes y la manera que lo parió. O sea, ese es el problema. El esquema administrativo en este país para crear una empresa es kafkiano. Pero tenemos encima un problema adicional y es el sistema impositivo. Y me voy a centrar solamente en un tema. ¿En qué país una persona, por presentar una factura para cobrar, tiene que pagar un impuesto? Cuando no lo ha cobrado todavía y puede ser que no lo cobre. Y puede ser que no lo cobre. Pues claro, imaginemos una empresa boyante que emite 100 facturas y no le pagan ninguna. Tiene una deuda con Hacienda, pues se va a la ruina. Esa es la realidad. Llevándolo al absurdo, esa es la realidad del sistema impositivo ahora mismo respecto a las empresas. Y si le añadimos una cosa, ¿quiénes son los que crean las principales pequeñitas empresas? Los autónomos. ¿Qué dice una directiva de la Unión Europea? Sin facturas menos de 85.000 euros no hay IVA por el medio. Por lo tanto, olvídate, no tienes que pagar IVA. Facilitas la vida al autónomo. ¿Por qué no lo quiere recoger así la directiva? Que simplemente es transponer la directiva. Que ya es de obligado cumplimiento y para el gobierno es preferible pagar penalizaciones todos los meses por no transponer la directiva a transponerla. ¿Por qué? Porque la penalización que tiene el gobierno es muy inferior al beneficio que obtiene en la recaudación de IVA de los autónomos que facturan menos de 85.000 euros. Esta es la golfada permanente de la ministra de Hacienda. Es que yo no entiendo eso. ¿Qué querría decir que no hace falta pagar el IVA? Pues si tú facturas durante el primer año menos de 85.000 euros, tú no facturas IVA y no pagas IVA, punto, se acabó. Estás exento de IVA. O sea, no existen las facturas. No existe el IVA. Si compro un coche no va con IVA. Si una bicicleta no va con IVA. Las facturas que tú emites a tus clientes, es decir, que son tus ingresos, en definitiva, los emites sin IVA. Si sabes, o sea, hasta que llegas a los 85, a partir de los 85, amigo, entras en el nuevo capítulo. Pero hasta los 85.000... Lo que emito no, o sea, si yo fabrico teléfonos, los teléfonos míos los vendo sin IVA. Sin IVA. ¿Y qué es lo que compro sin IVA? Vamos a ver, a partir de aquí, es decir, tú lo que generas es, desde el punto de vista administrativo, es decir, toda una simplicidad. Si tú dices que estás exento de IVA, es decir, lo que tienes en ese momento es la capacidad de tu IVA soportado, te lo puedes deducir. No. Claro, se lo puedo deducir. Claro, hombre, evidentemente. Pero pago. O sea, yo los componentes para hacer el teléfono pagaré IVA. Pero me lo deduzco inmediatamente. Directamente. La regulación es complicada, pero evidentemente es infinitamente mejor de lo que hay ahora. Vamos a seguir hablando de economía. También vamos a hablar con unos vecinos que no lo están pasando nada bien en el centro de Madrid porque sus edificios pertenecen al Arzobispado de Madrid y, sin embargo, desde julio les han mandado una carta que tienen que dejar esos hogares. Vamos a hablar con un vecino, nos va a contar cómo lo están viviendo, pero será justo después de la pausa publicitaria. 1 de la tarde, seguimos aquí en directo en Dando Caña y vamos a hablar ahora sí de esa problemática de los vecinos de 13 edificios de Madrid que llevan desde julio en un auténtico sin vivir porque se les ha notificado que deben abandonar sus viviendas. Por ponerles en contexto de manera breve, estos edificios hace 100 años el Arzobispado de Madrid los puso a disposición de familias que tenían problemas, recursos económicos bajos y ahora ¿qué quieren hacer? Pues esos edificios los quieren vender y hacer negocios económicos. Para hablarnos de toda esta situación, para explicarlo mejor, estamos con uno de esos vecinos afectados como es Jesús Manrique. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? He dado pequeñas pinceladas, pero explíquenos mejor cuál es la situación en la que se encuentran. Sí, pues casi matizar. Esto es una operación que se remonta a 2019. En 2019 los vecinos recibimos una comunicación por parte del Arzobispado de Madrid diciéndonos que pasábamos a tener unos caseros diferentes. Entonces a nosotros nos extrañó enormemente porque siempre nos habían dicho que las viviendas, los edificios estos eran invendibles, según conforme a los estatutos de la fundación.
Entonces fue algo que nos extrañó enormemente, como digo, y decidimos agruparnos todos los vecinos para ver qué estaba pasando, y entonces decidimos interponer una demanda que llevamos a los tribunales, evidentemente, fue aceptada, y posteriormente se sumó a ello la Iglesia, lo que es el Arzobispado de Madrid, entendiendo que habían sido engañados, estafados por la parte laica de la fundación, porque esta fundación contaba con un 50% aproximadamente de parte religiosa y otro 50% de parte laica, ¿no? Entonces argumentaban que les habían actuado la parte laica a espaldas de la parte religiosa y les habían estafado también igualmente. Evidentemente la demanda fue aceptada en el juzgado y sigue, a fecha de hoy, a 2025, sigue en los juzgados. La última notificación que se les entregan, si no me consta mal, es en julio, cuando se les vuelve a requerir, se les vuelve a enviar un burofax. ¿En qué situación se encuentran ahora? Sí, bueno, lo que ocurre es que, durante todo este tiempo, estos casi 6 años que llevamos ya luchando, de alguna forma la Iglesia ha estado también con la acusación popular, que son como nos personamos nosotros, ellos en la acusación particular, y entonces hasta este momento no ha habido, teóricamente hasta el 30 de julio que recibimos o que nos enteramos de esa otra notificación, no ha habido mayor problema, entre comillas, ¿no? Porque nosotros en su día también escribimos al Papa, el Papa se puso en contacto con nosotros a través del Arzobispo de Madrid, entonces el señor Osoro, y este señor también contactó con nosotros a través de otro enviado, que lo llamaron en su momento el enviado papal, y pues estaban de acuerdo con nosotros que evidentemente se habían estafado también y esto había que reorganizarlo de alguna forma, ¿no? Decían que los inquilinos éramos lo más importante y por boca del señor Osoro también decía que había dedicado toda su vida para el bien de las personas y ahora que estaba cerca de su jubilación pues que no iba a irse con esa mancha, ¿no? Que todo iba a arreglarlo, evidentemente, aunque tuviese que caer el primero, ¿no? Yo ahora me preguntaría, ¿no?, qué piensa el nuevo arzobispo del futuro de los vecinos. Pero es verdad que en ese momento todo parecía funcionar bastante bien hasta que, ahora con fecha 30 de julio, recibimos un comunicado ya desde el juzgado donde se nos comenta que ahora, estando el juzgado todavía en una vía más o menos intermedia, pues el arzobispado, ya con don José Cobo como nuevo arzobispo, llega a un acuerdo extrajudicial con los mismos compradores iniciales que están imputados en la causa por estafa y por corrupción. Y además se retiran de la acusación particular para estos señores, se retiran también de la acusación de las 18 empresas pantalla, nada menos que 18 empresas pantalla que crearon para la enajenación de los bienes, que tienen vínculos con paraísos fiscales y demás. Entonces, nosotros nos ponemos en funcionamiento de nuevo ahora, una vez que nos llegó este otro comunicado a través del juzgado. Además, desde el arzobispado se pretenden vender estos edificios por un valor mucho menor que el que realmente tienen, porque estarían valorados en más de 250 millones de euros y, sin embargo, desde el arzobispado estarían pidiendo 100 millones de euros. Claro, mira, inicialmente esto deja de ser curioso, ¿no? Porque es verdad que fuimos nosotros como acusación popular quienes destapamos todo esto en beneficio, evidentemente, para la fundación, tal y como reconocieron ellos, ¿no? Porque me dijeron también, como he comentado antes, que el equipo gestor de 2019 les había estafado, ¿no? Entonces, inicialmente, esto de los 14 edificios inicialmente, porque también se incluía la fundación de Fusara, que ahora no la incluyen, estos 14 edificios los vendían por 74 millones. Y ahora, pues han llegado a este acuerdo extrajudicial, han quitado lo que es la fundación, que está en la calle Barquillo, y son 13 edificios, y ahora los venden, me parece que son por 90 millones o así, más o menos. Nosotros tenemos todos los cálculos y, evidentemente, 13 edificios de estas características en el centro de Madrid están muy por encima de esas cantidades por las que venden ahora mismo este patrimonio inmobiliario, que tiene un fin social, siempre tuvo un fin social, ¿no?, conforme a los estatutos de 1925, ¿no?, que se remontan ya a un tiempo bastante anterior. ¿Cuál es la postura de la Iglesia madrileña en estos momentos? ¿Qué os han vuelto a decir? ¿Qué os han comunicado? Porque, como bien decías, se construyen estos edificios con un fin social y, sin embargo, ahora parece que no tiene reparo el arzobispado en dejar a familias en la calle. No, nosotros hemos intentado, llevamos todo este tiempo a hablar con el nuevo arzobispo, y es verdad que el martes pasado nos recibieron, no el arzobispo directamente, pero sí el delegado episcopal de Cáritas. Le pusimos un poco en conocimiento todo lo que había, ellos evidentemente tenían poco conocimiento de ello, pusimos todo el conocimiento de alguna forma para que se lo trasladasen al señor Cobo, pero no nos dieron tampoco ninguna solución
únicamente pues eso, tomaron nota de lo que nosotros contamos para trasladarlo a la Iglesia. Ellos evidentemente entendemos, decimos Iglesia o Arzobispado de Madrid, yo entiendo que esto funciona a través de sus abogados, ¿no? Sus abogados ahora también están intentando, ya lo han pedido, lo que pasa es que esto pues lo decidirá el juez en su momento, ¿no? Han pedido que se nos expulse a la acusación popular de la causa también, porque dicen que que estamos actuando en contra de los intereses de la Fundación, cuando fuimos nosotros realmente los que tapamos todo esto y quienes evidentemente pues hemos mantenido toda esta lucha en todo este momento. Este domingo tenéis una movilización, una concentración para intentar frenar esto. Sí, este domingo nos vamos a concentrar delante del Arzobispado, pues por eso, para pedir de alguna forma, dar a conocer también a la opinión pública este nuevo acuerdo extrajudicial. Y es importante también recordar que es un patrimonio inmobiliario que no es del Arzobispado de Madrid. El Arzobispado de Madrid, a través de Fusar, es quien lo gestiona. Los herederos universales son los pobres de Madrid y su provincia, ¿no? Tal como se recogen los estatutos originales. Entonces nos vamos a concentrar de 11 a 1 delante del Arzobispado de Madrid, pues para poner de manifiesto pues todo lo que está ocurriendo con estos 13 edificios, que no deja de ser un expolio inmobiliario que tenía unos fines sociales y porque se está pervirtiendo de manera descarada. Pues Jesús, muchísimas gracias. Me acompañan unos compañeros en la mesa y tienen una serie de preguntas. Empezamos por Miguel Ángel. Sí, buenas tardes. ¿Se han dirigido ustedes al Defensor del Pueblo? ¿Perdón? ¿Se han dirigido ustedes al Defensor del Pueblo? Sí, hemos contactado también, yo personalmente he puesto en contacto con el Defensor del Pueblo, hemos escrito relativamente hace poco tiempo, de decirlo también, no sé si un mes o así, y hasta fecha de hoy no hemos tenido contestación. No, son dos recomendaciones rápidas, pero que supongo que las sabéis. Una, ¿tenéis niños pequeños, alguien? Claro, es que sí, hay familias de todo tipo. Pues entonces esas que no sufran, porque con declararse, no sé exactamente cómo se llama, ya no tienes posibilidad de que te hagan nada. Sí, lo que pasa es que porque al final dejan de ser estas empresas, son fondos buitre, como llaman en el lenguaje popular. Lo que hacen un poco amenazarnos, nos envían comunicados de fin de contrato, de avisos de desahucio, y luego eso también, hacen hacernos ver como si fuésemos los malvados de toda esta situación, ¿no? Ya, pero la legislación española, que es un desastre para el tema de la vivienda, se puede aprovechar para la inquiocupación o la ocupación si tienes niños pequeños. Entonces, yo ya sé que es un desastre, pero igual usaría. Y la segunda recomendación, que ya veo que ya la usáis, tanto en catalán como en castellano hay un dicho que dice que quien no llora no mama. Y si queréis mamar, llorar mucho y que se note, que lo oiga mucha gente que lloráis y probablemente mamaréis muy bien. Disculpa, no vamos a cejar en el... Hacéis muy bien. Esto que estamos llevando adelante, porque es verdad que hay familias, ya te digo, pues de que yo, por ejemplo, en mi edificio, también hay otro caso, hay personas que han muerto, aquí 3 señoras mayores que han fallecido, ya eran bastante, hay mucha gente mayor también en los edificios, claro, ¿no? Al ser tan antiguos, entonces hay personas que han fallecido con 90, 87 años, con la angustia de que las iban a echar de sus casas, ¿no? En esa situación un poco terrible, ¿no? También han jugado un poco emocionalmente con nosotros, con lo difícil que es de gestionar también todas estas situaciones. Y mucho ánimo. Muchísimas gracias, muy amable. Ya que nos estamos poniendo creativos en la mesa, pues a lo mejor había que proponerle al Ayuntamiento de Madrid que comprase los pisos y una vez comprados los pisos desaparece el fondo, ¿no? El fondo buitre. Pues sería una opción, pero no sé si el Ayuntamiento de Madrid estaría por ese planteamiento. Nosotros también describimos en su momento al alcalde de Madrid y tampoco nos respondió. Eso fue al principio, no sé si fue de 2020, puede que ser, y en ningún momento nos respondió. Porque hay también hay tantas historias que contar a lo largo de estos 6 años. El patronato de esta fundación estaba constituido, o debería estar constituido, conforme también a los estatutos de 1925, debería estar constituido por una parte laica y religiosa, ¿no? Y una parte laica era el alcalde de Madrid y el delegado de gobierno en Madrid. Entonces ahora ha desaparecido el delegado del gobierno en Madrid y el alcalde. Entonces solo están los dos miembros, los dos patronos de la parte religiosa, con lo cual también entendemos que el patronato ha llegado a este acuerdo estando ilegalmente constituido, ¿no? Porque es verdad que lo que pasa es que ellos se empeñan y dicen que sí, que esas 2 personas es suficiente, pero los estatutos originales marcan que tiene esta señora legataria, una señora que dejó los 14 edificios para un fin social, marcó claramente que ahí tenía que haber una parte laica y una parte religiosa. Y la parte laica era el alcalde de Madrid y en su momento era otro título que tenía, ¿no? Pero ahora sería el delegado del gobierno y estos 2 señores pues han desaparecido.
Pues Jesús, ahora sí, muchísimas gracias por atendernos. Nosotros intentamos poner nuestro pequeño granito siendo altavoz con esta problemática, intentando dar voz tanto a tu familia como a todos los afectados. Y recordamos que el domingo a partir de las 11 de la mañana frente al arzobispado, bueno, tenéis esa concentración para haceros oír y para intentar frenar toda esta compra sin sentido. Muchísimas gracias, Jesús. A vosotros siempre. Amable, gracias. Y seguimos hablando de economía, en este caso, bueno, pues con los datos que José Ramón Riera nos va a desvelar, que en esta ocasión, en esta semana, tiene que ver con el salario mínimo vital y cómo ha evolucionado a lo largo de los últimos años, que muy bien para los trabajadores, pero ojo lo que eso supone y cómo se traduce. Sí, vamos a hablar del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital que fue creado en junio del 2020 con el tema de la pandemia. Antes de contar los datos, lo primero que quiero hacer también es darle las gracias a José María por la mención al inicio del tema del programa, dándome, bueno, que menos que dar... Qué menos que darte las gracias por mencionarme con el tema del caso Calviño. Y además me acaba de escribir José Javier Esparza, que me dijo que ayer le dedicó también una buena parte de su programa, es decir, hacerme un homenaje con el asunto del INE. O sea, con lo cual también desde aquí darle las gracias a José Javier. Los datos que vamos a hablar ahora, es decir, lo que quiero hacer es el recordatorio de qué es el ingreso mínimo vital. En plena pandemia, el gobierno socialista decide crear un tema especial para aquellas familias, aquellos entornos que de pronto, por la crisis económica y el problema que tienen, puedan acogerse a una, digamos, prestación especial creada ad hoc para ese momento de la pandemia. Bueno, el ingreso mínimo vital, que nace exclusivamente para solventar un problema de la pandemia, de pronto se ha quedado instituido dentro de el sistema de prestaciones de la Seguridad Social y no ha parado desde entonces de crecer. Vamos a ver. Para mí es muy importante que entendamos que algo que fue perfectamente aceptable o perfectamente reconocible como una buena medida para ese caso específico de la pandemia, de pronto, con una economía que va como un cohete, con un PIB que crece por las nubes, con un paro que desaparece, que ya estamos, aunque seamos el mayor de Europa, ya estamos por debajo del 10,5, con unas estadísticas maravillosas que no hacen más que vanagloriarse el presidente del gobierno, el ministro de Economía, la ministra de Trabajo. Resulta que vas y dices, anda, ¿qué está pasando con el ingreso mínimo vital? Bueno, está pasando que en el año 2021, de enero a septiembre, empezamos, porque en el tercer trimestre del año, es decir, de julio a septiembre, obviamente no es comparable con estos datos. Aquí estamos viendo los nueve primeros meses de enero a septiembre, dedicamos al ingreso mínimo vital 1.400 millones de euros, que no ha parado de crecer desde entonces. La pandemia desapareció a finales del 21, ya no se hablaba de la pandemia. Bueno, pues en el 2022 crece un 31% el esfuerzo dedicado económicamente a este aspecto. Pero es que en el 23, que ya habíamos recuperado de sobras, es decir, todo el PIB, que ya éramos un PIB superior al del año 2019, es cierto que con la ayuda de Calviño y con la ayuda del INE, pues conseguimos llegar mucho antes a esa recuperación. Entonces, bueno, resulta que, toma ya, crece otro 25% con respecto al 2022. En 2024 somos el faro que iluminamos a la OCDE y, desde luego, el que ilumina completamente la senda a seguir por la Unión Europea. Toma, ya crece todavía otro 18% el ingreso mínimo vital para personas que están en situación de pobreza. Pero es que si seguimos, claro, es que este año ya es que nos hemos salido de la estratosfera, es que estamos a punto de pegarle un mordisco al crecimiento a China, es que ya casi crecemos más que Estados Unidos. Y resulta que este año crece más que creció el año pasado y crece un 20,7% el ingreso mínimo vital y nos vamos a casi 3.300 millones de euros y ha crecido la necesidad de dinero en un 135% desde septiembre del 2021. Oiga, vamos a ver,
Pónganse ustedes de acuerdo, por favor. Si de verdad crecemos, estamos también en creamos empleo, reducimos desempleo, el Producto Interior Bruto, es decir, es una maravilla porque, bueno, crecemos ya a ritmos espectaculares. Es decir, atención Trump, que va por ti, ten cuidadín, Donald, que te va a comer la tortilla en crecimiento el Estado español. Resulta que el ingreso mínimo vital, creado para la pandemia, se ha colocado en 3.300 millones en los 9 primeros meses del año, crece un 135% con respecto al año pasado y nos quedamos tan tranquilos. Oiga, a mí, vamos a ver, me da la sensación de que primero, el paro no es cierto, no tenemos un 10,5% de paro y como dice muy bien José Luis Fernández Santillana, gerente de estudios económicos de la Unión Sindical Obrera, estamos casi en un 14% de paro y en 3,5 millones. Es decir, 3,7, pues 3,7 millones de parados. Las prestaciones por desempleo, los datos estadísticos que proporciona el SEPE, que depende de Yolanda Díaz, resulta que en estos momentos, al ritmo de que vamos a cierre de septiembre, vamos a pagar lo mismo o un poquito más que en todo el año 2021. Oiga, 2021 había 4 millones de parados. Este año tenemos 2.600. ¿Cómo es posible que en 2021 aquí estemos pagando lo mismo que en el 2021 y tenemos 2.600.000? ¿Pagamos el doble a cada parado? No. No, es imposible. No podemos pagar el doble porque... Entonces no salen los números. Evidentemente, claro que no sumen los números, salen los números de 3.700.000 que da José Luis Fernández Santillana. Es decir, tenemos a unas Islas Baleares que en 9 meses del año han pagado al 171% de parados. Es decir, de cada 100 parados cobran 171 el desempleo. Evidentemente, las estadísticas están tezanizadas. Es decir, han hecho un tezanos a las estadísticas del paro. Tenemos, claro, es decir, con todos estos datos, claro que tenemos que mantener que el ingreso mínimo vital crece, porque nuestra economía no es cierto que crezca cerca de lo que crece en los Estados Unidos. Crecemos el 50% de nuestro crecimiento viene provocado por el incremento del gasto público, simplemente, y el gasto público lo estamos financiando con deuda y con intereses, con lo cual, vamos a ver, que no nos cuenten milongas, por favor. ¿Pero qué crece? ¿En lo que gasta el Estado en ingreso mínimo vital o el número de gente que cobra el ingreso mínimo vital? Crece todo. El número de personas que crece, el número de familias, dicen que son 600.000 familias a una media de 4 personas por familia, 2.400.000 personas recibiendo el ingreso mínimo vital, cuando en el año 2021 no llegaban a 200.000 personas, no llegaban a 300.000 personas las que cobraban el ingreso mínimo vital. Entonces, claro, es que nos están tomando el pelo. A mí lo que más me duele es la tomadura de pelo integral a todos los españoles. O sea, siguen poniéndose medallas falsas que no corresponden. Pero ponerte la medalla de que tienes más pobres es una medalla que hay que ser bastante burro para faltar de ella. Y hay un factor adicional, que esas personas a las que se les paga el ingreso mínimo vital no llegan al 50% de los que lo piden, es decir, de lo que lo necesitan. Se deniegan más peticiones de las que se aprueban y esas personas que hacen la petición pues seguramente no estarán en muy buena situación. Pues José Ramón, como siempre, muchísimas gracias por traernos unos datos, en este caso sobre ese ingreso mínimo vital, y por desgranarlo y por ver esos datos que nos quieren vender de una manera pero que la realidad es completamente opuesta. Y precisamente citabas esa organización, esa OCDE, pues ayer publicaban un nuevo informe. Tiene mucho que ver con la esperanza de vida, que España sí que lo supera, pero sin embargo vamos a la cola, o el retroceso es importante en otros aspectos. Marta de Santiago, muy buenas tardes, cuéntanos en qué consiste ese informe. Muy buenas tardes, Natalia. Pues la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha publicado este jueves su informe Panorama de la Salud 2025. Es un exhaustivo análisis comparativo del estado de salud, los factores de riesgo y el desempeño de los sistemas sanitarios en los países miembros. El documento revela que los países se han recuperado en gran medida de la pandemia COVID-19, aunque se mantienen desafíos como el envejecimiento de la población, el aumento de la obesidad y las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria.
media. De media, los países de la OCDE destinaron el 9,3% de su PIB a la salud en 2024, una cifra inferior al pico alcanzado durante la pandemia, pero eso sí, superior a los del nivel prepandémicos. La esperanza de vida promedio en los países de la OCDE alcanzó los 81,1 años en 2023, lo que significa que sigue por debajo de los niveles prepandémicos. Cabe destacar que las enfermedades cardiovasculares y el cáncer siguen siendo las principales causas de mortalidad, representando casi la mitad de todas las defunciones. Y no solo eso, otro dato alarmante es que más de la mitad de los adultos, concretamente un 54%, tiene sobrepeso u obesidad. Centrándonos solo en España, la esperanza de vida es de 84 años, un 2,9 por encima de la media de la OCDE, pero el informe revela algunas carencias estructurales. España gasta casi 4.600 euros per cápita en salud, un promedio inferior al de la OCDE y que representa un 9,2 de su PIB. Aunque el país cuenta con más médicos que la media, el ratio de enfermeras sigue siendo muy inferior. En cuanto a las infraestructuras, España dispone de 2,9 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes frente a las 4,2 de media o en la OCDE y de menos equipos de diagnóstico por imagen. A su vez, la cuota de medicamentos genéricos en el mercado es del 47%, también por debajo del 56% promedio. Pero no todo es malo para España. Destaca la elevada cantidad de farmacéuticos, en concreto 123 por cada 100.000 habitantes. Y un dato muy importante es el gasto de prevención de nuestro país, que representa el 3,4% del gasto total en salud, algo que desde la organización señalan que es insuficiente para frenar el avance de las enfermedades crónicas. Pues muchas gracias, Marta, por toda esta información. Pequeño apunte. Simplemente, el informe es magnífico. Dar un dato adicional. En España dedicamos a medicamentos 300 euros por habitante, Alemania 900, la media europea sí, casi 600 euros. Es decir, a pesar de todas estas cosas, resulta que en España le dedicamos un tercio de lo que dedica Alemania al tema de los medicamentos y la mitad de lo que se gasta de media la Unión Europea. Es decir, que estamos todavía a distancia de la media. ¿Eso es que somos más sanos? No. ¿No? No. Eso es que recetamos, es decir, hay muchos medicamentos, para que te hagas una idea, en estos momentos la Agencia Española del Medicamento tiene pendiente de aprobar un 33% de los medicamentos. O sea, ¿te refieres a la parte pública? Claro, claro, sí, no los claro. españoles. No, la parte que paga la sanidad pública. O sea, que el resto pagamos muchos medicamentos de nuestro bolsillo y un porcentaje de los medicamentos de nuestro bolsillo. Sin duda. Vale, es que entendí es decir, que éramos España, más sanos y más guapos. La sanidad pública le dedica 300 euros. Menos dinero que la pública de otros países. Efectivamente, y uno de los motivos más importantes... La mejor sanidad del mundo hace eso. Bueno, eso es lo que dan las estadísticas. Yo, ya sabes que pero es que como se decía que era la mejor sanidad del mundo y que somos, en fin, que... El 9,2 que ha dado Marta, es decir, que ha dado Marta, es exactamente la cifra real que le dedicamos del PIB. Es decir, y luego al dividirlo, lo tienes que dividir por medicamentos, atención primaria, atención hospitalaria y otro tipo de gastos, que es como se lleva la contabilidad nacional, es decir, por función del gasto. Y la sanidad pública, 300 euros. Y tenemos el 33% de los medicamentos, es decir, menos que los que tiene aprobados la Agencia del Medicamento en Europa. Nos falta por homologar un 33% de los medicamentos. Pues con este apunte nos quedamos, nos vamos a ir a la última pausa publicitaria, pero antes una cita que no se pueden perder porque este sábado 15 y domingo 16 de noviembre se celebra una nueva edición de esa Feria del Coleccionismo Militar, no solo militaría, el gran punto de encuentro para aficionados y coleccionistas de todo tipo de artículos militares, uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías, maquetas, banderas y cascos. Este año la feria cambia de ubicación, no es como en otras ocasiones, sino que se traslada hasta la Torre Ciudad del Conductor en calle Toledo número 23, en Parla, con más de 7.000 metros cuadrados de exposición y 750 plazas de aparcamiento completamente gratuitas. Habrá una espectacular exposición de vehículos militares históricos en movimiento, además de grupos de recreación, asociaciones veteranos, zona ISOC para los más pequeños de la casa y presentaciones de libros. Las entradas serán a un precio de 7 euros a beneficio de la Fundación Don Rodrigo y los niños menores de 12 años entran completamente gratuitos. Más información en No Solo Militaria en
artrosis.es. Ahí lo están viendo también en pantalla, esa página web para poder entrar, para poder ver toda la información y para no perderse esa cita el próximo sábado 15 y domingo 16. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos. Más de 7 millones de personas padecen artrosis, una enfermedad que no solo causa dolor, también roba independencia. Actividades cotidianas como abrir un frasco, subir escaleras o simplemente caminar pueden volverse un desafío. Muchas personas, a lo mejor tú eres una de ellas, aceptan todo esto como parte del envejecimiento, pero no tiene por qué ser así. Existen alternativas, tratamientos como los de Mejorando tu Vida, diseñados para devolver la funcionalidad y la confianza a quienes la padecen, especialmente en manos y rodillas. Esos tratamientos además son muy cómodos y se pueden realizar en casa sin tener que desplazarse a ningún sitio y se nota la mejoría y el alivio de los síntomas de manera inmediata. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Pues aquí estoy con mi guante puesto porque realmente fue con lo que empezamos, que digamos que ha sido la revolución para aquellas personas que tienen artrosis en las manos, porque es, aparte de ser desagradable, como todas las artrosis en cuanto a dolor, además las de las manos tiene una parte psicológica, ¿no? Que te ves las manos que se van torciendo, que ese anillo ya no te entra bien, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es rápidamente ponerle solución, ¿no? Solución no es curarla, porque siempre decimos no se cura, artrosis es imposible, es un desgaste, el cartílago se ha perdido y de momento no podemos regenerarlo, ¿no? Pero sí podemos hacer que ese día a día, que es bastante desagradable, de que nos levantamos, intentamos hacer cosas normales, abrir un bote, yo qué sé, levantar la persiana, abrocharte un botón, mucha gente le cuesta, dices, ¿cómo? Pues sí, mucha gente solamente hacer esto ya tiene dolor, ¿no? Entonces, con este guante, basado en masaje, vibración, calor, y esas ondas pulsantes, que es la ciencia, que son las que están trabajando las articulaciones a través de todo este sistema, hace que esa articulación mejore su irrigación y de esa manera disminuya la inflamación y mejore el tema del dolor. Así que así es como empezamos y luego ya fuimos ampliando, ¿no? Entrábamos con la rodilla, para esos dolores de rodilla, el cinturón, que tú, Francas, el cinturón, por cierto, ¿lo usas o no? ¿Por qué lo llevaste? Una consulta previa. Venga, va. Yo no sé si soy un artrósico raro, como en el resto de cosas, pero llevo unos días que está mucho peor la artrosis, ¿sí? Que la tengo como disparada. No sé si es normal, hombre, por el cambio de época o lo que sea. Con lo cual ahora mismo les he puesto una vela frente a cada uno de los artilugios, una vela de agradecimiento. Muy bien. Porque se vive mucho mejor. ¿El cinturón cuándo te lo pones tú? El cinturón por la noche. Por la noche, ¿verdad? Sí, además no me lato, sino que los tiro en la cama y me estiro yo encima. Y no me duermo porque como te va vibrando tampoco da para... Al final es como aprendemos, ¿no? De las cosas bueno, que oye, y se calienta la camita además, o sea que a medida que llega el invierno es mucho mejor. En verano no me lo pongo ahí porque que me caliente en la cama tampoco me interesa, ¿eh? Me lo pongo en otro sitio. Por la noche el cinturón, hacer como Francas. Y con prudencia, porque si pones el máximo de calor... Quema. Sí. Sí. Hay que ser muy prudente con el el calor. calor. A ver, el calor al final es una cosa agradable, ¿no? Pero lo que realmente funciona aquí es lo que es el infrarrojo y ultravioleta, que es lo que está haciendo mejorar esa irrigación. ¿Por qué ocurre esto? Porque con el frío lo que hace es que se vasocontraen las arterias y las venas, ¿no? Entonces, claro, pasa menos circulación y eso hace que duela más, ¿no? Que al final la inflamación sea mayor. Entonces, el calor lo que hace es eso, bueno, relajar un poco, pero sobre todo lo que es ese Está como el whisky. Igual. Vale. Ese infrarrojo y ese ultravioleta... Esa no vendéis, ¿no? No se puede, no se permite en televisión vender whisky. Ay, aunque perdón, lo podamos tomar, pero no se permite. Me refería con G, whisky. Ah, whisky. Otra cosa. Sí. Es para pájaros. Efectivamente. Adolfo, nos estamos yendo por la tangente. Bueno, Cuéntanos. que tenéis ahí un teléfono para artrosis. Preguntar lo que queráis, manos, rodillas, espalda... hombro, que hay mucho, este aparatito para el hombro también, porque hay veces que son lugares muy específicos. Y nada, pues que tenéis un teléfono 900-730-122, donde vamos a hacer un gran precio, porque os queremos mucho a los espectadores de Toro Televisión y de Dando Caña, y además os vamos a regalar el libro Historia de nuestros médicos, que por cierto... Cuéntanos qué nos espera este fin de semana. Mira, este sábado y domingo, luego al sábado a las 9:30 y domingo a la 1 más o menos, cuando acaba la conexión que hay con el Papa, está el programa. Es Rafa Torre. Rafa Torre es lo que se llama un médico de prevención. Él viene de Valencia, es del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia, ha sido médico de urgencias, médico de familia, y lo que se dedica mucho es a una medicina preventiva, con lo cual nos va a dar muchos consejos para que antes de que tengamos un problema podamos incluso verlo y solucionarlo. Así que no os lo perdáis este sábado y este domingo en Historia de nuestros médicos.
Pues como siempre, mañana esa primera cita no nos la podemos perder. Adolfo, muchísimas gracias por contárnoslo, sobre todo por dar soluciones tan eficaces, tan fáciles y para que la gente lo pueda hacer en casa. Gracias. Y no alcohólicas. Y gracias, efectivamente. Gracias a ti y gracias a Francas también. Y no alcohólicas. El gran ejemplo. Y nosotros nos vamos ahora al Congreso de los Diputados, porque ayer aquí en directo les contábamos esa votación con la que Junts, a través de su abstención, salvaba a Pedro Sánchez. El motivo pues era esa enmienda presentada por el Partido Popular para la prórroga de la vida de las centrales nucleares. Votaron a favor Partido Popular, Vox y UPN, mientras que Partido Socialista, Sumar, Esquerra Republicana y PNV y Grupo Mixto votaron en contra. La llave de todo esto para que no saliese adelante, ¿dónde estuvo? Pues en esa abstención de Junts que sirvió para que no saliese adelante, para que no se aprobase. Míriam Nogras esta misma mañana explicaba si esa toma de decisión, pese a que habían anunciado hace unos días esa ruptura total del gobierno y ese bloqueo a todas las leyes que se presentasen, lo explicaba así. Bueno, primero que nosotros votamos exactamente lo mismo que habíamos votado la semana anterior con este tema y con esta enmienda en el Senado, y lo mismo que hemos votado hace un año también. Nosotros hemos dejado clarísimo que hemos roto y que votaremos que no a las leyes que tiene presentadas el Gobierno español, el Partido Socialista y Sumar, y esto no quiere decir que el otro bloque tenga carta blanca, que ahora los azules tengan carta blanca para que nosotros tengamos que votar. Ha habido mucho empeño por todos de ponernos o en un bloque o en otro, pero nosotros lo hacemos todo en clave Cataluña, y el mismo error que han cometido los socialistas pensándose que disponían de los votos de Junts per Catalunya siempre y a cambio de nada, como ha pasado con otros partidos a lo largo de estos últimos años. Algunos lo están cometiendo ahora también pensándose que nosotros ahora nos movemos de bloque. Dice Míriam Nogras, ha habido mucho empeño en colocarnos en un bloque o en otro. No, perdone, es que ustedes decidieron romper con uno de esos bloques, entonces solamente quedaba uno. Es que, a ver, el bloque, el problema de la política catalana siempre ha sido lo mismo, que tiene dos coordenadas que no tienen nada que ver, que es nacionalismo, no nacionalismo, derecha e izquierda. Entonces, según donde estés, o según a qué juegues, estás en un sitio o en otro. Pero el problema no está en que, creo yo, que uno se fíe más de decir, tú eres de mi bloque porque eres de derechas. No, el problema está en lo que han votado, que es distinto. Porque si lo que hubieran votado sería otra cosa, pues sería evidente lo que van a hacer. Pero que Convergencia, la antigua Convergencia, ahora Junts, vote en contra de alargar las centrales nucleares en una zona que es tan industrial como es Tarragona, pues es una cosa que es incomprensible, supongo que para todos los ciudadanos de Tarragona. Basta con preguntarles. Porque además ahí hay alcaldes socialistas, no socialistas, de derechas, de izquierdas, y todos eran absolutamente partidarios de que menos mal que ahí tienen las centrales nucleares, porque ha sido la riqueza de la zona. Con lo cual el desconcierto no está en qué bloque habéis votado, sino lo que habéis votado. Yo me malicio una cosa, supongo que es fruto de mi imaginación calenturienta, miserable y rara, ¿no? Pero ¿a quién ha beneficiado esta votación? ¿A Pedro Sánchez, al gobierno? No, esta votación ha beneficiado al PP de Extremadura y ha dejado con el trasero al aire al PSOE en Extremadura. Lo dejo ahí. Pues vamos a ver precisamente esas reacciones que llegaban desde Extremadura. Una de ellas era la de María Guardiola, la candidata del Partido Popular, que a través de su red social X publicaba ese tuit en el que dice: los socialistas extremeños aplaudiendo la traición a Extremadura con el cierre de Almaraz. Lo acompañaba con uno de esos vídeos en los que se denegaba esa prórroga de la vida útil de las centrales nucleares y cómo socialistas de Extremadura precisamente aplaudían. Y sobre ello también ha hablado, bueno, pues el candidato del Partido Socialista, que viene a decir que es que no se votaba apoyar o no esas centrales nucleares, sino se votaba frenar el negacionismo del Partido Popular. Caray. Los diputados del Partido Socialista no han votado hoy contra la central nuclear. Es contra la demagogia del Partido Popular, contra la falsedad, contra trasladar a los extremeños una falsedad, y es que Almaraz se va a cerrar. Almaraz no se va a cerrar. Almaraz se va a prolongar. Y esa prolongación en su vida útil tenemos que aprovecharla para generar esperanza y oportunidades.
Yo no sé si estas explicaciones les convencerán mucho a los extremeños, pero el cierre de Almaraz en la provincia de Extremadura supondrá directamente o afectará directamente a más de 4.000 y 5.000 familias, y es que esta central nuclear de Extremadura supone simplemente el 5% del PIB de la comunidad. Son datos que a mí me sorprenderían, que a mí me alarmarían con ese cierre. Vamos a ver, lo que ayer se votó es, el año 2027 se cierra el primer reactor. Que es Almaraz. Es Almaraz. Se cierra el primer reactor, además de Almaraz. Y en el 28, me parece, se cierra el segundo reactor. 28-29 se cierra el segundo reactor. Y es decir, después Ascó y después... y Cofrentes. Cofrentes, sí. Y luego ya veremos a ver lo que pasa. No, está en el mismo paquete, Sí. En la misma votación van tres. Entonces, esto no tiene ningún sentido. Es decir, lo que ha hecho ayer Junts es un suicidio. Ha hecho una barbaridad. Es decir, porque permitir que esto pase, o bien ha votado solo por jorobar a España, que se cierre Almaraz, tiene una gran desventaja para España, es decir, y sobre todo para esa región, como decía muy bien Natalia, es decir, afecta directamente a Extremadura, pero es que el 40% de la energía que recibe la Comunidad de Madrid proviene de la central nuclear de Almaraz. Ojo, la que se nos viene encima a la Comunidad de Madrid. Ojito, que vienen curvas. Pero yo estoy de acuerdo con este hombre que Almaraz no se va a cerrar. No se va a cerrar en fecha. Otra cosa es qué puñeta votaron ayer. Entre otras cosas porque cuando votas eso ayer, tú no votas que tenga que cerrarse, votas que no se prolongue eso. Pero si mañana tú presentas otra y la presenta el PSOE diciendo que Almaraz es eterno, y votan, Almaraz es eterno. Si a la semana siguiente presentan otra diciendo que Almaraz es un desastre, Almaraz es un desastre. O sea, el problema que tiene la política es que es bastante inconsistente en eso. Pero que ayer al que ha beneficiado es el PP de Extremadura. Al que ha dejado como tontos, o como, no sé exactamente la palabra, porque voy demasiado rápido pensando a veces, es a Junts, que han quedado como cagancho en Almagro, y Almagro me parece que es de la zona, ¿no? O sea que, bueno, pues nada, ellos sabrán, eso es lo que realmente ha pasado. Y al pobre tío cuando tienes que explicar una cosa que han hecho los tuyos, quiere decir que algo no está claro. De hecho, yo creo que Alberto Núñez Feijóo y María Guardiola van a utilizar esta baza de la central nuclear para esa pre-campaña y de cara a la campaña para decir a los extremeños, mira lo que han hecho los socialistas, mira lo que quieren hacer y mira cómo nos va a afectar. Yo de todas maneras pienso que Junts pretendía hacer daño al PSOE, al Partido Sanchista en Extremadura. Ya os digo que para mí el PSOE ya no existe. Pero también pienso que esto nos demuestra que esa ruptura entre el Partido Sanchista y los de Junts no es tal. Lo único es que se están reposicionando ambos para establecer unas nuevas negociaciones en las que puede haber, pues eso, que se decida que no se cierran las centrales nucleares, en particular las catalanas, que es lo que les interesa a ellos. Y hay entre medias un caramelo que en un año y medio que nos quedaría de esa legislatura del Aranero Sánchez, pues podría ponerse en marcha, que es un referéndum. Y yo pienso que ese referéndum dentro de 4 días lo vamos a tener encima de la mesa de unas negociaciones, Junts, Partido Sanchista. Y si tenemos en cuenta esto, y esto es así, y yo no tengo pruebas, es un pensamiento mío, se explican muchas cosas. ¿Riera? A mí no se me había ocurrido, pero... Es que soy más mal pensado. El único tema es que yo creo que hoy un referéndum de independencia en Cataluña lo pierden. Entonces yo creo que no se Si lo pierden, no lo convocan. Por eso te digo, si no tienen muy claro que ganan, no lo convocan. Es que yo creo que hoy... Y si tienen claro que ganan, tampoco. Pero es que no hay que hacerlo. Es que con ponerlo en las negociaciones es suficiente. Claro. Es que si lo hacen, se han perdido, ¿eh? Con ponerlo en las negociaciones es suficiente. Que dure hasta las elecciones. No, y hasta las siguientes, y hasta las siguientes... Pero de momento hasta las elecciones generales. Hasta el siglo, como mínimo, eso es siglo suficiente. 30. Porque si no tienes dónde vas, no vas a ningún sitio. Y tienes que tener, o sea, a mí me contaron, cuando empezó todo el follón me contaron varias cosas los que movían el cotarro. Y siempre eran con ejemplos. Pero una que me contaban era que aquí se trataba de subir una montaña, pero de no llegar nunca a la cima, porque cuando has llegado a la cima ya se ha acabado de subir a la montaña. Entonces lo que hay que hacer es ir dando vueltas, pero como cometas el error de llegar arriba, la has liado.
Y yo creo que esto tiene bastante que ver con la realidad, pero eso también me pasa como contigo. Es una teoría, o sea, puede no ser verdad. La única vez que Cataluña ha llegado arriba, que es cuando en tiempo de Felipe IV se separó de España para integrarse en Francia, bien poquito tardó en pedir el regreso a España. O sea que evidentemente no quiere llegar arriba. Francia es mucho peor, ¿eh? No quiere llegar arriba. Y lo que sí se aprobó ayer en el Congreso de los Diputados fue la enmienda presentada por el Partido Popular para recuperar las indemnizaciones en los retrasos de AVE. Ya saben que actualmente, desde julio, Renfe tan solo paga a partir de 1 hora de retraso, es decir, si el tren no sale pasado 1 hora, ahí comienzan a devolverles el 50% del billete, la totalidad a partir de los 90 minutos, y ahora lo que pretenden con esta ley es obligar a Renfe a volver a esas tarifas, a volver a esas indemnizaciones que a partir de los 15 minutos ya se empezaban a devolver, a reembolsar el importe del billete del AVE. Renfe deberá recuperar a partir de 2026 las indemnizaciones por el retraso de sus trenes de alta velocidad y de larga distancia, según el compromiso de puntualidad que existía hasta el pasado mes de junio, cuando una modificación redujo el importe que recuperan los pasajeros por las demoras. El Congreso ha aprobado una de las enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible que han sido elaboradas en el Senado, cuya mayoría es de los populares y ha quedado aprobada este jueves, algo que celebra el líder de los populares, pero estas medidas entrarán en vigor cuando sean publicadas en el BOE. Sin embargo, el Ministerio de Transportes estudia una fórmula jurídica para impedir este cambio que, según ellos, deja a la operadora española en desventaja con respecto a sus competidoras en alta velocidad. De momento, la reforma en la ley obliga a traer de vuelta el compromiso de puntualidad que existía antes del cambio de julio y que, gracias a la aprobación del PP en el Senado y el respaldo en el Congreso con los votos a favor de los populares, de Vox, de Junts, RC y PNV, vuelve a implantarse. Concretamente, la votación ha salido adelante con 191 síes y 158 noes. Esta ley garantiza nuevamente las indemnizaciones por 15 y 30 minutos de retraso del 50 y del 100% del importe respectivamente, en los servicios de alta velocidad y larga distancia. Tanto Renfe como el Ministerio de Transportes siguen decidiendo sobre la fórmula jurídica para impedir esta enmienda y seguir aplicando las compensaciones vigentes, que son las más ventajosas para el sector, y aseguran que de facto no va a tener impacto sobre los usuarios. Van a intentar frenar la enmienda apelando a cuestiones de competencia entre Renfe e Irio y Wigo, manifestando que el mercado de alta velocidad no tiene ya nada que ver con cómo era hace años, cuando había muchos menos trenes circulando y menos retrasos. El tiempo y los trenes pasan, aunque muchos de ellos no a su hora, y las indemnizaciones siguen buscando el beneficio del empresario y no del ciudadano. Bueno, lo cierto es que la puntualidad que Renfe siempre ha hecho mención, o por la que siempre han llevado en bandera, hace muchos meses que ya no existe, y hablar de indemnizaciones a partir de 60 minutos de 1 hora es una verdadera barbaridad. Que tú vayas a coger un tren y te encuentres que hasta dentro de 1 hora no sale, yo creo que al menos sí que se debería indemnizar. No entiendo el argumento del ministro o del ministerio, me deja asombrado, porque viene a decir, si nos castigamos con eso, estamos en inferioridad de condiciones con el resto. Hombre, si sois impuntuales, probablemente sí, pero se supone que queréis ser puntuales. Es más, yo como señor que puedo usar cualquiera de los tres, Oigo, dejo de oír o Renfe, cualquiera de los tres, si hay uno que es más puntual que otro, iré al más puntual. Es más, si hay uno que si no es puntual me devuelve el billete, iré al que me devuelve el billete. Con lo cual no le veo yo, porque ese argumento que están diciendo es la tienda buena tiene problemas frente a la tienda mala. Pues ya se ve que es una idiotez, ¿no? O sea, en general el ciudadano o el usuario va donde le tratan bien. La mejor telefonía tendrá más socios, la peor tendrá menos, digo yo. Pues el ministro parece que esto no la pilla. No, y es de Valladolid, chaval. No entiende lo que es la competencia, es que no lo ha entendido nunca. Es que no entiende nada. Es que es un bruto. Oye, entiende muy bien las redes sociales, ¿eh? Sí, bueno, sí. Insultar en las redes sociales, nada más. Yo creo que dedica 23 de 24 horas al día. Perdona, Riera. No. Yo le saqué un artículo diciendo que dedica 4 horas al día a las redes sociales y por eso no tiene tiempo a utilizar los fondos europeos, y no tiene tiempo a gastarse el presupuesto, porque así, a lo tonto, lleva el 36% a 30 de septiembre de todo el presupuesto anual. Es decir, no sé lo que hará en se podría gastar de todos ¿eh? No, solo lleva el 36. La red... Con poner al día la red y los trenes se podría gastarle de todos los ministerios de Europa. A mí de todo esto lo que me preocupa es que, de las declaraciones que hemos oído,
no tienen ni el más mínimo interés de lograr ser puntuales. No, por eso. No tienen ni el más Ni se mínimo lo interés. plantean. Desde luego no tienen el convencimiento, pero no de decir, bueno, vamos a hacer todo lo posible para ser puntuales y esto va a ser una excepción y por lo tanto, no. Esto va a seguir sucediendo, los retrasos van a seguir aumentando. Sabe perfectamente que hoy, tal como está organizado Renfe, tal como tiene Adif las vías, tal como tiene Adif las catenaries, tal como está eso, es decir, el riesgo que tiene Renfe es permanente, es decir, en llegar en un porcentaje altísimo tarde. Para él, el cumplimiento de los horarios de un 70% significa aceptar que hay un incumplimiento en el 30%. Entonces, claro, no, sabemos el 70%, ya, eso quiere decir que el 30% no lo cumple. Vamos a ver. En las grandes compañías, es decir, yo trabajé en General Electric y ahí teníamos lo que se llama Sigma 6. Tenías que tener el nivel de calidad que se te exigiera, el 99,9% sobre todo tipo de actividad administrativa, comercial, etcétera, etcétera. 99,9%. El 70% le parece un éxito. Es que es muy torpe. Yo creo que es que es muy torpe. Entonces, claro, si ponemos a los inútiles, a los incompetentes al frente de los ministerios, pues claro, ¿qué nos va a pasar? Que la insultan a la ministra correspondiente, que el tonto del ministro de Agricultura dice que no van a subir los huevos, o los huevos no subirán porque por el problema que hay con la gripe aviar. Es que son todos, absolutamente todos, muy torpes. Yo, como usuaria habitual de Renfe de manera diaria, puedo decir que es una verdadera vergüenza porque a ti te dicen, ¿cuándo llegas? Pues en el billete pone que llego hasta ahora. Otra cosa es a la que llego, porque en apenas 2 meses he tenido todo tipo de excusas. Que si se ha estropeado la locomotora, que si ha habido un apagón en el sistema de Renfe, entonces allá tú cómo te las montes. Que si es que ahora el que tenía que venir no ha llegado. Sí, sí. La impuntualidad, la verdad, que es el pan nuestro de cada día. Ahora sí, vamos a abrir. ¿Has visto, Francas? Hoy reparto contra todos, ¿eh? Sí. Además es que esto no me lo han contado. Esto es que yo lo sufro en primera persona. Y esta tarde lo volverás a sufrir, probablemente. Gracias por Eso es una amenaza. Y ya lo habrás sufrido esta mañana. Siempre, siempre. La verdad es que una desgracia, porque antes la verdad que podías confiar y sí que tenías ese leve de, 5 minutos, 10 minutos, pero ahora ya... Con Alba la ventaja es que los dos usamos lo mismo, que era cercanías. Pero contigo tenemos otra, que tú puedes hablar de larga distancia o de media y yo poder hablar de cercanías, con lo cual lo tenemos acorralado. Sin embargo, el ministro de lo único que habla es del metro. Ya. Eso es. Y con fotos del metro de París o de Nueva York. Vamos a abrir página internacional y lo hacemos como siempre con mi compañero Sandro Meco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Estaba tranquilo hasta que has comenzado el programa, porque efectivamente está repartiendo contra todos y yo no sé si aventurarme a hablar. Tienes 9 minutos, así que a ver cómo los dedicas, ¿eh? Que ya... Pues ya está, pues sin presión. Y después preguntas encima. Perfecto, perfecto, nada, pues ya está hoy con presión absoluta. Nada, feliz viernes para todos, chicos. Bueno, quien está repartiendo también es, por supuesto, Estados Unidos. Está repartiendo dos cosas totalmente distintas. Por un lado, acuerdos arancelarios a Argentina, El Salvador, a Ecuador y a Guatemala. Se van a reducir o suprimir estos aranceles a cambio de una mayor presencia estadounidense dentro de estos mercados. Pero por otro lado, lo que se está repartiendo es un miedo bastante interesante en muchos países de Hispanoamérica. Porque esta noche el secretario del Departamento de Guerra, el que antes era el Departamento de Defensa, Pete Hegseth, ha anunciado esto en su cuenta de X, que el presidente Trump quería acciones y que ahora las va a tomar. Hoy se anuncia la operación Lanza del Sur, una operación que va a consistir básicamente en defender la patria, expulsar a los narcoterroristas del hemisferio entero y proteger a la patria de las drogas que están matando a mucha gente. El hemisferio occidental, aseguraba, es el vecino de Estados Unidos y lo protegeremos. Bien, durante toda esta administración Trump, durante estos primeros meses, el propio presidente ha hablado de muchos países en los que efectivamente estarían estos narcoterroristas, como Colombia y como México, pero hay un país que destaca por encima de todos, que es Venezuela. Bien, pues el ejército de Venezuela, al menos por los vídeos que ha mostrado en sus redes sociales, parece estar listo para una posible confrontación con Estados Unidos. A partir de este momento se activa Plan Independencia 200. Damos inicio al ejercicio para la ejecución de las acciones defensivas territoriales en perfecta fusión popular, militar, policial. Despliega todo el personal, material y equipo con el propósito de alcanzar el punto óptimo de preparación del Estado para la defensa integral del territorio.
Y es interesante porque tenemos estos auténticos vídeos de preparación de guerra absoluta. Se han movilizado alrededor de 200.000 soldados en Venezuela, pero esto lo tenemos por un lado, y por otro, si vamos a hablar con Nicolás Maduro, el mensaje es absolutamente distinto. Es un mensaje al pueblo de Estados Unidos, presidente. Unirnos por la paz del continente. No a más guerras eternas. Tiene un mensaje no para a más guerras injustas. No más Libia, no más Afganistán. Tiene un mensaje para el presidente Trump. Tiene un mensaje para el presidente Trump. Mira, mi mensaje es yes peace, yes peace. Pues eso, el ejército parece listo para la contienda, pero luego preguntan a Maduro y vuelve con ese mensaje de yes peace, o sea, sí a la paz. Así que bueno, se ha desplegado ya esta operación. Sí que es verdad que no hay muchos detalles, porque hay muchos expertos que dicen que el nombre de la operación ya incluye los ataques a las narcolanchas que se han producido durante estas semanas. Pero también es verdad que se dice que dentro de esa operación pues también se incluye esas operaciones que habría aprobado Donald Trump terrestres dentro de Venezuela. Así que supongo que durante estos días iremos viendo cómo se desarrolla todo. El problema de los, una pregunta, sí, vale. pero un comentario. El problema de los 200.000 soldados es que tienen que comer. Claro. Y no es fácil en Venezuela ahora que coman 200.000, ¿eh? Pero en fin, ellos sabrán. No, la pregunta es muy fácil. Parece ser que esta semana que se está acabando ha sido la peor en meses de la bolsa norteamericana. Sí, ¿Qué ha hecho Trump? ¿O qué no ha hecho? Ya, no, porque todo el mundo decía ayer que esperaban que dijera lo que no ha dicho o ha dicho lo que no sé. La otra vez fue por los aranceles, se pegó una leche que sí, pero ahora, de un 20%, esta vez ha sido un 5%. Yo imagino que a lo mejor ha sido por el tema del cierre del gobierno, pero se ha solucionado justo esta semana, claro. Entonces, no sé, pero sí que es verdad que al final cruzas la línea del mes, te acercas a los 40 días, que es finalmente cuando se ha cerrado. Entiendo que será por todo el caos de los aeropuertos y demás, que será por toda esta situación que los efectos a lo mejor se estén viendo ahora, pero vamos, que a lo mejor tiene un efecto boomerang, que se está viendo no te ahora. Suena nada especial es que haya no hecho Trump. Nada especial a nivel económico durante esta semana, así que bueno. Realmente la bolsa americana, donde se la ha pegado es en el último día. La última semana ayer está más todavía que el en verde. resto, sí. Sí, pero ayer todavía estaba... O sea, la última semana está en verde todavía. Ayer no, ayer está en tremendo rojo, sí. Pero la última semana está todavía... El lunes lleva toda la semana... Subió hasta el día 12 y desde el día 12 está bajando. Hay que tener en cuenta la inmensa subida que está teniendo la bolsa este año y evidentemente hay días en los que se ajusta y cuando uno ajusta, ajustan todos, ¿no? La última semana todavía sigue revalorizada en un 1,65. Es decir, ayer perdió un 1,65. Es decir, que si lleva toda la semana un 1,65, ayer perdió un 1,65, quiere decir que la semana está todavía, es decir, había llegado a crecer un 3,30. Con lo cual, bueno, que un día haya perdido la posición máxima, tampoco pasa absolutamente. Hombre, si hoy sigue perdiendo otro 1,65, se colocará igual que estaba al principio de semana. O sea, cerrará igual que la apertura. Con lo cual, con la revalorización que lleva en el último mes, o en el último 3 meses, no te quiero ni contar. Los últimos 3 meses, sí. Sí, y en el año lleva una revalorización del 12%. Y no nos engañemos, si se acerca fin de año, pues habrá toma de beneficios por muchas empresas, claro, obviamente. muchos inversores. Sí, pero no ha habido ningún anuncio. No ha habido nada especial. Económico, nada, vale, yo es que quería saber eso. Por parte de Trump, sí. Duda resuelta. Le damos Para a la informar a los que me preguntan. A lo mejor es que ha estado callado y eso también tiene consecuencias. Esto podría ser, claro. Sandro, muchísimas gracias. Como siempre, esta vez te has librado porque menos mal. Nos lo has aclarado bastante bien. Menos mal. Vamos a dedicar el último minuto del programa a recordar la declaración que ayer hizo Celia Rodríguez, la trabajadora, la secretaria de organización del Partido Socialista, en el Tribunal Supremo, que fue un tanto dudosa porque no sabía muy bien de dónde venía ese dinero. Algunos de esos sobres sí que estaban firmados y tenían su letra. Escuchen. Cuando usted se refiere a que el jefe se ha ido sin que le diera a usted el money, ¿a qué se refería? ¿Lo recuerda? Pues no recuerdo exactamente, pero supongo que sería porque a lo mejor el señor Ábalos vino a Ferraz o a una reunión de ejecutiva, a alguna otra reunión, y entonces estuvo, se marchó y no tuve tiempo material de dárselo. Si vienes mañana, mejor, don Koldo. Es decir, que parece que era don Koldo el que iba a recoger el dinero que correspondía al señor Ábalos. Normalmente venía él a recogerlo todo. ¿Recuerda usted si hacía usted estos pagos en metálico al señor Santos Cerdán? Era su jefe en aquella época.
Yo hacía también las liquidaciones de Santos Cerdán, pero no recuerdo yo ya en esa época que se hicieran los pagos en efectivo. Creo que ya era por transferencia. A lo mejor en alguna liquidación se le pagó en efectivo, pero yo ahora mismo no recuerdo, no sabría decirle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 liquidaciones. Sí, pero no la recuerdo de eso. No lo recuerdo, Miguel Ángel. Rápidamente un titular. No recordar en este caso es mentir. Pues con ese titular nos quedamos y así llegamos al final del programa de hoy. Miguel Ángel, José Ramón, Francas, Sandro, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. A ustedes por acompañarnos. Disfruten de este fin de semana. Eso sí, especial cuidado, no olviden el paraguas porque la borrasca Claudia azota con fuerza prácticamente toda la península durante el fin de semana. Nos vemos el lunes. Adiós.